Estoy con Albert. Yo voy a decir Albert, Albert. porque Albert no, y Alberto tampoco. Así Bueno, que... Alberto puede, pero Es que no me si gusta. lo cortamos, como que le quitamos una sílaba entera, ¿no? Para Ah, para vale. quitar una No, porque no letra. es Albert. Claro, es claro. Alberto o Albert. Albert de Cubo. Y vamos a hablar un poco de un montón de cosas, pero de educación principalmente. Venga. Y claro, la pregunta de rigor que le hago yo a todo el mundo que viene es si alguna vez te han echado de clase. Vale. Entonces, claro, pasa una cosa, que es que yo siempre he sido un friki. O sea, yo era el empollón de clase. Yo era el que no echaban Ay, es de que porque clase. siempre traigo gente tan empollona, tío. Claro, tía, es que buscas ahí como gente que somos perfil friki. Entonces, yo estaba dando vuelta, pues sabía que me ibas a preguntar esto, claro, sabía que la pregunta de esto es esa, ¿no? Y me he acordado de que a veces, o sea, hubo como 3 ocasiones en las que casi me echan por reírme mucho, ¿sabes? ¿Es que? ¿Sabes? Como en plan Ya. por cosas muy tontas, por estar ahí con mi compi, como haciendo el gilipollas, en clase de biología o cosas así. Y reírte, y por reírte. Sí. Pero ¿tú crees que es que está bien que nos echen de clase por reírnos? O Sí, creo que es por reírnos, o creo que es porque estás hablando demasiado con el compañero. Pero no sé, claro. o sea, quiero decir, es que me parece un poco absurdo. O sea, entiendo el por qué, que estás molestando. O sea, Ajá, sí. entiendo. Pero es como el motivo en sí de te echo porque te estás riendo. Es como, Ya, está feo. Está feo, ¿sabes? Hombre, ahí puedes hacer la típica de cuéntanos el chiste para que nos riamos todos. Ay. Que es como la mierda más aburrida que se puede hacer como profe. Lo pone como en magisterio número 1 o algo Total, así. es la primera lección frasecita. de la universidad es esa. Pero es verdad que claro, si es que si das una clase que es, o sea, es que A ver, que va sí, todo que, detrás, ¿no? claro, y que yo entiendo que es incómodo que hay 2 personas en primera, segunda, tercera o última fila riéndose, yo Sí, lo sí, entiendo, sí. ¿no? Pero no, a mí me han echado por cosas también un poco absurdas, ¿eh? En plan, A ver. chico, relájate, en plan, que no es para tanto. Por ejemplo. Mira, me acuerdo una vez que estábamos una compañera mía y yo, y de repente estábamos en clase de, no sé si era lengua, inglés, pero como lo daba la misma profesora, no me acuerdo de cuál era. Y creo que era inglés. Y esta chica tenía el pelo muy largo, y entonces me dijo, tía, hazme una trenza porque me estoy agobiando con el pelo. Claro. Y entonces yo cogí y le hice una trenza en plena clase. Y la profesora me dijo, esto no es la peluquería, sal de clase. Y yo, tía, Ya, es que o sea, es vale, otra cosa ok, que le pasa mucho a lo los profes, entiendo, que lo tienen muy claro entiendo. lo que no es la clase, ¿no? No es una peluquería. Ya sé que no es una peluquería, creo que me he enterado de eso. Pero, joder, dime, oye, eso no se hace, pero no me eches de clase, tía. O sea, pero que tampoco ha sido horrible. O sea, le estaba haciendo una trenza a una compañera. Tampoco estaba yo aquí montando, además en silencio. O sea, que no estaba molestando a nadie. Sí, O sea, sí, te sí. molesta a ti porque lo estás viendo y porque no te estoy atendiendo. Claro. Ok, te entiendo. Claro, es que la lógica de echar a gente de clase es esa, ¿no? Como que en plan de, yo quiero que me atendáis todo el rato y no hago nada para que me atendáis más que hablar mucho, lo cual no hace que me atendáis, hace justo lo contrario. Total, ¿eh? Pero si no me atendéis me enfado, ¿no? Eso Como, y es. os echo. Entonces, Claro, por claro. no Es como cumplir encima como... estás contándome una chapa del horror sin ningún tipo de sustancia y Sí. sobre todo sin un poco de teatrillo, sin un poco de emoción, y tú pretendes que yo durante una hora te esté escuchando. Claro. O sea, hay estudios que prueban que el cerebro humano puede prestar atención seguida solo durante 5 minutos. En plan, deep concentración focus. ahí, sí. Luego te puedes estar prestando atención y tal, pero tengo que cambiar el chip. Una hora de clase de historia, de lengua, de lo que me estés dando. ¿Tú te crees que yo voy a estar una hora escuchándote? Deep focus. No, Sí. eso no es verdad. Pues me entretengo un rato, ¿sabes? ¿Quién escucha este podcast? Todo el mundo que quiera. Vale. O sea, porque los profes nos han dejado de escuchar ya, en plan de... Bueno, otra peña que se mete con nosotros. No, están súper invitados a escuchar, hombre, claro Vale, que sí. que nos hemos metido con todo el mundo. O sea, Vamos me a empezar. gusta, o sea, Sí, nos sí. podemos meter con quien quiera, siempre que no sea sin ofender, o sea, nosotros no decimos hijos de puta, no sé qué, Claro, no. está feo. Pero sí que es cierto que desmontamos mitos de clase, en plan de, ¿por qué el profesor siempre te decía, Sí. ¿nos cuentas a todos el chiste? Es como que lo tienen integrado, pues bueno, no pasa nada. Y si hay algún profesor que quiere decirme algo, que me lo diga, no hay ningún problema. Perfecto. Hablamos tranquilamente. Al final me da la sensación de que hay muchas opciones para echar a una persona de clase, pero siempre usan como opciones que es como... Nene, igual te has pasado un poco. Hay otras veces que eran totalmente justificadas, ¿eh? Que es como, te estás dando por culo, vete porque me estás dando por culo, lo entiendo. Pero hay otras que es como, claro, igual has tenido un mal día y no era la forma de echarme. Sí. No era... No, Sí. no. A lo que me dedico, cuando doy formación a profes, es a intentar que no echen a la gente de clase.
Sí, O sea, ¿eh? claro, mi forma, o sea, De hecho, creo que ahora está prohibido o algo así. En plan, como que ni idea. no tienen que echar a nadie. Ya, bueno, puedes Pero poner lo claro, que quiera la ley, como siempre, que luego pasa lo que pasa. ya. Claro, porque la lógica de si eres malo en mates, te echo de mates, no tiene sentido, ¿no? Es que Porque te no, tengo que ya. ayudar más, no te tengo que ayudar menos. Ya. Y si eres malo en convivencia y te echo, no Ya. te estoy ayudando más, igual que no te estoy ayudando más y te echo, Total. ¿no? Entonces, como que justo la lógica de alguien que molesta, bajo la etiqueta de si alguien molesta, entonces no está cumpliendo con el canon de la sociedad y por lo Ujú. tanto tiene que ir fuera, es como la lógica que luego utiliza la policía para decirte, hey, no está cumpliendo con los cánones de la sociedad, vete a la cárcel, ¿no? Entonces, como jugar a entender la profundidad que hay debajo de echar a alguien de clase implica entender cómo el sistema educativo reproduce la sociedad y cómo nuestra manera de dar clase puede ser la manera de dar clase de policía o puede ser la manera de dar clase de intentar ser agentes comunitarios que estamos jugando, aprender juntas qué Ujú. significa, ¿no? Convivir en una sociedad mientras aprendemos cosas, sea lo que sea, ¿no? Ya, ya, ya. Es interesante. Y, por ejemplo, si tú imagínate, ¿no? Eres profe. O incluso, bueno, nosotros que damos formación y tal. Y tienes a una persona que está incordiando a niveles extraordinarios. Pero no una persona adulta, porque claro, yo creo que la forma en la que, o sea, la forma en la que se trata, yo creo que igual es distinta, ¿no? Pero un chaval, no sé, de 20, 21 años, yo tengo chavales que dan cursos y tal, que son pues medio adolescentes. Y siempre hay alguno que toca las narices. ¿Qué hago con él? O sea, si no es echarle de clase, en plan le he dicho una vez que igual baje la voz, le he dicho 2 veces que baje la voz, le he dicho 20 veces que se calle ya, y no me hace caso, ¿qué hago? Claro, yo es que ahí, o sea, como que tengo varias estrategias que a veces funcionan y a veces no, como todo, porque la Ya. receta no existe, ¿no? En la educación. Entonces, yo, o sea, me acuerdo mucho de un tercero de la ESO, que estaba yo dando clase, y claro, tercero de la ESO es el curso ese, Es muy es ese peligroso. curso, Es es muy ese curso en peligroso concreto, ¿no? ese curso. Porque es como la adolescencia máxima, ¿no? Es como, ¡buah! Total, Me da total. igual todo. Entonces, siempre están ahí con ese movidón de vamos a dar por saco, tal. Lo que pasa es que es verdad que en su cabeza no están con el movimiento de vamos a dar por saco, eso es lo que pensamos los profes. Ya. Claro, que ese es el problema también de cómo interpretamos nosotros qué está pasando, es lo que influye en que nuestra respuesta sea me está molestando objeto de clase, Ya. o que sea un vamos a entender qué hay detrás para poder jugar a integrar lo que sea que esté pasando como parte del aprendizaje de clase, ¿no? Entonces, yo sí que es verdad que, claro, me suele tocar ir a clases donde suele haber más movida, más conflicto, más tal, o como quieras llamarlo, y yo juego mucho la estrategia 1 es primera persona. Es decir, yo me estoy sintiendo un poco incómodo con esto cuando estáis hablando a la vez que yo, porque entonces no sé si me queréis escuchar o no me queréis escuchar. Porque yo quiero que nos escuchemos, ¿no? Para mí es importante que nos escuchemos, es una necesidad básica humana, entonces quiero escucharos, quiero que me escuchéis y quiero que sea mutuo. Ya. Para empezar, tengo la clase en círculo normalmente, o sea, como que hay cosas que hacen que eso tenga sentido Claro, y que pues no sí. sea tan... Pero la estrategia de primera persona de no eres tú el que te estás molestando, entonces tú vete, tú no sé qué, tú eres un pesado, sino la estrategia de yo me siento de esta manera. Yo me siento incómodo, yo me siento triste, me siento frustrado, ¿no? Y entonces a partir de ahí cambio totalmente. Porque cuando tú le dices a una clase, yo estoy frustrado porque no sé cómo hacer ahora, porque estoy intentando como aportar ilusión y no lo consigo, la gente te ve como un ser humano y no como una autoridad. Total. Y entonces hay un cambio ahí bonito porque de repente la conversación va de otra cosa. Va Ya. de, oye, como personas tenemos que ver cómo hacemos para estar aquí los 50 minutos que nos toca estar aquí juntas. Total, total. ¿No? Pero luego es verdad que a mí no me sirve de nada estar hablando desde el yo si no entiendo a la Lo otra que, persona. ya. Si hay algo que... Ahí falla algo en esa movida Sí, que no tiene por estar dentro de la persona. De hecho, no suele estar dentro de la persona. Suele estar en el contexto. Suele estar en, estoy hasta las narices, está sentado aquí, no estoy consiguiendo expresar algo que quiero expresar porque no hay contexto para que me escuchen. Entonces me piden que ser todo el rato una persona que escucha, pero nunca me escuchan. Entonces, Ya. como que hay un montón de cosas ahí súper interesantes que tienen que ver con entender qué está pasando, las necesidades de esa persona que se están rompiendo en el sistema educativo. Y si acostumbramos a la gente a da igual eso, porque tú tienes que escuchar igualmente, lo que estamos haciendo es enseñar obediencia ciega a la autoridad. Entonces, esa es la función del sistema educativo. Enseñar obediencia ciega a la autoridad. Sí, sí. De hecho, bueno, o sea, en mi trabajo de fin de grado y en varios sitios ya lo estoy reflejando como algo ya personal, como una marca de identidad, porque yo me dedico a la educación. Y es porque yo estoy muy enfadada con el sistema educativo en el que yo he vivido, ¿no? Claro. Que sí que entiendo que está evolucionando y que ahora tiene como otros, teniendo las mismas bases, está cambiando, está evolucionando, está, podríamos decir que incluso mejorando. Yo he vivido un sistema en el que efectivamente tú tenías que ser una persona obediente, callada, porque si hablabas demasiado también, o sea, tampoco. Sí, sí, sí. Y bueno, pues básicamente te dedicabas a memorizar y repetir cosas
en un examen y a ser un robot manejado por gente más mayor, ¿no? Y eso a mí me chocaba mucho, pues cuando igual yo tuve una conversación con una profesora. Yo iba a un colegio concertado, Ajá. era católico, pero no era extremadamente católico. La verdad es que era muy Sí. tranquilo, la verdad. Pero yo me acuerdo que hay un código de vestimenta. Sin ser uniforme, hay un código de vestimenta. Y entonces, yo me acuerdo que iba con unos pantalones cortos. Cortos te estoy diciendo por aquí. O sea, cortos bien, no en plan, no se me veía medio culo. Las cosas como son. Eso y que tenía como 14 años, o sea, no era plan, ¿no? Y luego debajo llevaba unas medias que además, de hecho, ahora mismo también llevo por el frío, básicamente. Pero eran medias como un poco transparentes, tal. Y una camiseta, tranqui. Y me acuerdo que entré en una clase, o sea, porque éramos en nuestro colegio estaba el A y el B, que era el castellano euskera, y hay veces que nos mezclaban en ciertas asignaturas o que hay clases que dábamos en la otra, y entonces en los cambios de clase, pues entrabas en la otra clase. Ella era tutora de euskera y era mi profesora de historia. Entonces estaba discutiendo con sus alumnas, porque habían tenido tutoría o algo así, el tema de la vestimenta. Entonces justo entré yo pues con mis pantalones y tal, y dijo, ¿veis? Así sí podéis venir. Claro, me giro yo en plan de así como, pensando que era por mí, y claro, era por mí. Y yo, ¿de qué estáis hablando? Y dice, no, es que claro, una chica me dice, no, es que claro, nos dice que no podemos venir con pantalones cortos. Y dice, no, yo no te he dicho eso, tal. Y dice, sí, me estás diciendo que tengo que ir con pantalones cortos pero con medias. Y si hace un calor de la leche en verano, ¿qué hago? ¿Me aso? Claro, yo la estaba entendiendo a esa chica porque yo vivía lo mismo, obviamente. Y ella decía, no, porque hay un código de vestimenta, porque no sé qué, porque tal, debe ser, claro, esto no lo sabía, pero debe ser que hay como unas reglas en el colegio que están escritas, que tú aceptas, pero claro, yo no he aceptado esas reglas, las han aceptado mis padres, ¿sabes? Y entonces empecé a hablar con ella de por qué realmente es un problema, ¿no? Por una parte, porque era un colegio católico, ¿vale? Vale, partimos de esa base, no pasa nada. Pero si quitamos la parte católica, ¿por qué es un problema que yo ya vaya con unos pantalones cortos, ¿no? Es porque soy mujer, es porque puedo ir provocando, es porque a ti te molesta, porque a mí no me molesta en realidad, es por qué, ¿no? Entonces, me acuerdo que no supo darme una explicación al uso y yo me quedé un poco frustrada, en plan, vale, me estás prohibiendo algo, pero no me estás dando ninguna explicación, simplemente me has dado como, has cogido tu baza más fuerte, que es, somos un colegio católico. Que sí, que lo entiendo, pero que es que en los privados también pasa, ¿sabes? No puedes ir vestida así a clase. Es como... Y en los públicos, ¿eh? O sea, como que Claro. los códigos de vestimenta, las reglas escritas que nadie firmó, todo eso pasa en todos lados. Lo que pasa es que quizás en ciertos sitios es más explícito, ¿no? A veces. Sí, como que hombre, en un católico yo entiendo que haya ciertas normas un poco más tal, pero en un público que me esté pasando eso también es como, señora, a ti te da igual como yo vista. Y si de repente a ti te molesta que una tía vaya con la camisa un poco más abierta, tienes un problema ya no de sistema educativo, sino de machismo integrado. Claro. Porque lo que te molesta es que yo vaya enseñando más pecho que tú. Y eso no va a ser un problema para mí. Igual sí, porque desgraciadamente la sociedad es así de asquerosa. Sí. Pero no me puedes decir que no puedo ir vestida así porque a ti te molesta, ¿no? Igual con otro tipo de cosas. A mí me acuerdo que una profesora mía se enfadó conmigo, en plan, me echó la bronca porque yo llevaba las uñas pintadas. Pero las llevaba pintadas en plan, yo cuando era más pequeña me hacía unas virguerías de, si es Navidad, pues me pinto unos renos, unos papanones, no sé qué. Joder, ¿y caben ahí? Sí, O sea, sí caben. Y nada, yo me pintaba las uñas muy bien, tal, no sé qué. Y de repente, me acuerdo que estábamos haciendo un examen y se acerca tal y me dice, el próximo día necesito que vengas con las uñas sin pintar. Y yo, lo primero, estoy en un examen. No me molestes. Sí. Lo segundo, ¿qué? ¿Cómo? Me dice, sí, es que no puedes venir así a clase. Y yo, ¿por qué no? En plan, ok, lo de la vestimenta, ok, ciertas cosas, pero las uñas, no te... O sea, ¿te molesta de verdad que yo vaya con las uñas pintadas? Porque creo que a nadie le molesta. Nadie me ha dicho nada. De hecho, me dicen, wow, qué guay lo que te... Claro. Es como... No, es que no puedes, tampoco me supo decir por qué. Simplemente le molestaba. Le molestaba y como le molestaba me dijo, no puedes venir así. Y como yo soy mayor y tengo autoridad sobre ti, no te queda otra que hacerme caso. No le hice caso, obviamente. Tampoco reincidió el tema. Sí. Pero son motivos que no te dan porque, de nuevo, tienes que ser obediente. Claro, tampoco puedes contestar, porque esta es la de siempre. Yo he vivido momentos de, no me contestes. Yo, no, pero si te estoy preguntando por qué. O sea, no te estoy contestando, no estoy intentando ser borde contigo ni sobrepasarte, no, eres tú el que está intentando tener una
posición de autoridad contra mí, que soy muchísimo menor y que por supuesto tengo muchísimos menos argumentos que tú y muchísimo menos poder que tú, simplemente estoy preguntando por qué, ¿no? ¿Por qué no puedo llevar las uñas pintadas? Ya, pero ¿por qué? Es como cuando los niños preguntan mucho ¿por qué? Es porque quieren saber, no porque sean plastas ni porque te estén desautorizando. ¿Qué pasa? Que como no tienes tantos argumentos, te sientes amenazado. Y entonces dices, no me contestes. Que con padres pasa igual, ¿eh? O sea, Sí. pasa exactamente lo mismo, ¿no? Me has dicho que eras el empollón de clase. Sí. Es que no me pasa, es que no me pasaba tampoco. ¿Te han tildado alguna vez de empollón o eras de estos que genial, se le da bien todo, pero bien con todo el mundo, tranqui? Sí, que pregunta más. ¿Puedo decir una cosa antes de lo que has dicho Sí. antes? Porque como que me resuena mucho todo lo que dices con esto de cómo nos enseñan a ser obedientes y cómo nos enseñan a no tener capacidad de argumentar. O sea, y creo que es importante extrapolar a que eso es lo que nos hace ser una sociedad sumisa, ¿no? Como que cuesta mucho que la gente se involucre en el activismo y todo esto. Pero es verdad que como que yo siempre necesito como poner una lanza a favor del profesorado porque son igual de sumisos que el alumnado. O sea, como que igual hemos aprendido todo el mundo a su nivel, ¿no? Como que, y es la una carga... misma, somos parte de una misma rueda. Eso es, ¿no? Como que no es que son ellos los malos, sino que es el sistema como tiene unas ruedas, como dices, ¿no? Que al final nos hace, en su caso, por la burorepresión esta de estar todo el rato haciendo burocracia de papeles, de tener mucha carga, o sea, como que hay un montón de cosas y falta de mecanismos de repensarnos cuando estamos dando clase, ¿no? Como que nos hacen un poco poder argumentar mejor o poder saber que no pasa nada por perder un poco de autoridad porque eso es beneficioso para el vínculo con el alumnado, ¿no? Como que hay un montón de cosas ahí como bonitas que no pasan y que podrían pasar, pero que sí que pasan en algunos sitios, ¿eh? Como que también hay veces que generalizamos en la educación eso. Claro. O sea, y por suerte, aparte de que siempre está cambiando y siempre se está transformando, hay un montón de lugares bellísimos donde la educación es muy diferente a eso y siempre... O sea, yo, por ejemplo, por eso siempre digo que yo estoy enfadada con el sistema en el que yo estuve. Claro, y siempre pongo ejemplos de mis casos, porque obvio sé que no todo el mundo es así, tal, o sea, yo no, no me gusta generalizar. O sea, creo que es importante porque al final la mayoría de las personas con las que yo he hablado han vivido situaciones muy parecidas y casi todos entramos en las mismas conclusiones, si bien es cierto que las experiencias no son las mismas, obviamente, ¿no? Sí. Y que obviamente habrá casos de profes que sean top. Sí. De hecho, yo los he tenido. O sea, yo pero claro, esa es la pena, ¿no? Que como podemos generalizar con facilidad porque vemos que a todo el mundo nos pasa, porque es una cuestión del sistema, ¿no? Lo que falla es el sistema. Y como falla el sistema, pues nos hace tener... O sea, son particularmente excepciones las que podemos decir, por aquí esto podría tener más sentido, ¿no? Claro. De profes puntuales que, claro, no pueden dar calidad a un centro porque el centro es el que tiene la calidad o no la tiene, ¿no? Y muchas veces no les dejan. O sea, muchas veces pasa que viven frustrados en plan, es que tampoco puedo hacer nada, es que tampoco me dan mangancha. No mangancha, pero igual un poco de margen para moverme, tampoco lo hay. Sí, ni para repensarse como centro, ni como... Bueno, sí. Es mejor que creo que vamos como en la vida, pero en este caso del sistema y en muchas cosas vamos como yo siempre lo digo, como cuando a los caballos les ponen aquí, no sé cómo se llaman, estas cosas en los ojos para que no vean el resto y solo se centren en lo que tienen delante, pues un poco así, en todo, en el sistema educativo, pero en mi casa, en mi trabajo, en todo vas como así, y el momento en el que te paras a pensar no existe. Entonces, pues claro, tú dirás a un profesor que da no sé cuántas clases al día durante toda la semana, que luego tiene que corregir exámenes, que tiene que presentar evaluaciones, que no sé qué, tú ponle a decirle, mira, habla con este chaval, no sé qué, me dice, mira, es que me da igual, que se vaya de clase, yo sigo porque no me da la vida para ponerme a hablar con este chaval ahora. Que seguramente querría, hay muchos que dirán, joder, es que yo quiero, porque quiero entender, pero es que no puedo, lo siento, no puedo, no me da la vida, estoy ahogado. Claro. Totalmente comprensible. Y eso es súper interesante porque en realidad a ver, que me cargo el mobiliario. Hay un tipo que se llama Donald Schoen, que a mí me encanta, que es un tipo que en los 80 por ahí estuvo investigando qué diferencia había entre la peña que era un profesional que te cagas y la peña que es un profesional de mierda, ¿no? Entonces, como que la diferencia fundamental cuando estuvo investigando psicólogos, profes, de todo un poco, ¿no? Y se dio, arquitectas, todas las cosas, ¿no? Y se dio cuenta de que había una diferencia fundamental que era justo esta, que la peña que cogía lo que había estudiado en la universidad y lo volcaba tal cual, el profe que simplemente da clase, como le han dado clase a él o a ella, ese profe es un profe que ya está. Es un profe. Que es un profe, como el montón. Que hace lo que puede, y ya está, que le podemos tener todo el cariño del mundo, pero es un profe, sin más. Pero el profe de calidad es el profe que busca todo el rato espacios de reflexión sobre lo que está haciendo. Esa reflexión sobre la acción, que la llama Schoen, es lo que hace que la calidad aparezca en el profesional, sea de arquitectura, sea de lo que sea, ¿no? Entonces, como que me parece muy interesante porque justamente la función que tendríamos que tener dentro de los centros educativos, los equipos directivos,
es generar todos esos espacios potenciales de reflexión junta. ¿No? Porque no es lo mismo que yo piense sobre lo que he hecho, sino que pensemos juntas también, ¿no? Que de repente vengas conmigo a clase y me evalúes y me digas, oye, inputs también, ¿no? Eso es, claro, porque una cosa es la autoevaluación, otra cosa es la evaluación que me dan otros, ¿no? Claro, y ese diálogo construido que puede generar un aprendizaje mayor sobre qué está pasando. No solamente con otro profe, sino con mi alumnado también, oye, ¿no? Esa evaluación formativa de qué está pasando y formadora, ¿no? Entonces, bueno, como que a mí siempre me viene este hombre a la cabeza, porque para mí es una de las gente que tengo más presente cuando estoy dando clase, porque es como todo guay, pero tengo que ver qué está pasando. No me lo puedo creer. Ya. Y no puedo echarle balones fuera de esto no existe. Esto ya es Por culpa mucho del que me sistema sirva o lo como que sea. paso. Te he preguntado antes eso, si eras el empollón en tu clase. Sí. O sea, eso, si te han tildado alguna vez de empollón a nivel... Este es un empollón, no sé qué... pero, ¿qué tipo de empollón eras? Claro. Creo que esa es la pregunta. Hay tipos de empollones, eso Yo creo que no sí. tenía yo control, claro. Yo creo que sí. O sea, está el clásico empollón que estudia y la vida social no la tiene al mismo nivel que los estudios por muchísimos motivos, entre ellos porque muchas veces se meten con él y entonces pues es muy complicado generar relaciones sociales en un grupo en el que se está metiendo contigo, pero luego hay otros tipos de empollones, ¿no? Luego estaba el típico que sacaba muy buenas notas, que no le costaba nada estudiar, que incluso ayudaba a otros a estudiar y tal, pero que socialmente también era aceptado. ¿no? Entiendo. Y luego estaba, por ejemplo, el empollón igual, que pasaba mucho, que era un poco... Yo en mi clase era una chica en concreto, y bueno, yo era la siguiente, creo, que daba un poco por culo. En plan, de siempre la que tiene buenas notas, pero es que además es la que se queja, es la feminista de clase, todas estas cosas. Yo creo que he diferenciado 3, igual hay alguno más. Pero en mi cerebro hay 3. Me encanta esta clasificación ahí. Da para publicarla, ¿eh? Total. Un etnográfico de tipos de empollones en el sistema educativo español. Sí, yo creo que era un poco entre los primeros y los segundos. Entre los primeros y los segundos, Sí, ¿no? como que, claro, yo pasó que en quinto de primaria yo no veía Los Simpsons. Eso es un dato importante. Yo tampoco. Y la gente sí que veía Los Simpsons. Entonces, el imaginario de lo que es un empollón se configura ahí. ¿Ah, sí? En mi caso sí, no sé, en otros casos. Ah, vale. O sea, como que ahí de repente la peña dice, claro, los que cumplen con este perfil son empollones y por lo tanto no son como nosotros, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza la exclusión, empieza el bullying, empieza el acoso, este tipo de cosas, ¿no? Quinto, sexto de primaria. Pero es verdad que como yo siempre he sido un tío majo, como sin más, como una cosa así no mental. No eres. O sea, como muy tranqui, como cero perfil así como de destacar de cosas. Como que no era el empollón repipi este último, ¿no? Ya. De, este pesado aquí, ¿no? De hecho, había veces que los malotes me defendían, en plan de... No, porque, no, pero me acuerdo de segundo de la ESO que hubo una especie de como de conflicto en clase contra los empollones, contra la gente que sacaba buenas notas porque, no sé, alguna cosa de cambiar exámenes de fecha o cosas de... Siempre hay alguna... Y de repente, como que me quisieron meter en el saco y me sacaron ellos solos. Me dijeron, no, pero Alberto no. Alberto, déjalo tranquilo. No sé por qué, o sea, no entiendo muy bien qué pasó ahí. O sea, como que ahí como... Yo soy muy perfil bajo, ¿no? Muy de... El momento que yo tenía que desarrollar habilidades sociales, fue el momento en el que me estaba machacando ahí la gente, acoso, bullying, todo esto, ¿no? Por empollón. Entonces, claro, hay muchas cosas que yo no he aprendido en el momento que tocaba aprender sobre cómo relacionarme con la gente. Sobre cómo tener vínculos, cómo tener conversaciones sanas, ¿no? Como cómo sentirme cómodo en las conversaciones. Porque no es que no sepa tenerlas, porque todo el mundo aprende a tenerlas, entonces después no. Pero entonces eso me hacía como no destacar, ¿no? Simplemente estar ahí como en un... un poco más invisible, quizás, no sé. Vamos a hablar, bueno, si no quieres no hablamos de esto, pero tema bullying, dices que sí que has sufrido. Yo afortunadamente no he sufrido bullying, bueno, de pequeña igual sí, de pequeña te estoy hablando muy pequeñita. Lo comentaba el otro día con otra compañera porque era negra, básicamente, no por otra cosa. Entonces era más que bullying, era racismo, o sea, creo que extrapola el bullying, siendo bullying también. Pero tampoco mucho. Sí que he sufrido de vez en cuando vacíos y tal, o problemas con amigas, pero no diría que soy una persona que ha sufrido bullying por eso, porque yo era la típica que alzaba la voz, que tal, era la pesada de la clase, o sea, era como, qué pesada está pega otra vez diciendo lo mismo, pero es que alguien lo tenía que decir. Pero no sé lo que, y menos mal, en mi clase tampoco había casos de bullying, por tanto no tenía muy cerca algo de tal. Cuéntame, lo que quieras contarme sobre ello. Yo no le puse el nombre hasta que estaba en la universidad. ¡Wow! Sí, es de estas cosas que no eres consciente de lo que ha pasado hasta que pasan muchos años, porque nadie te da un nombre de lo que está pasando. Ni siquiera lo configuras como una situación en concreto. O sea, cuando tú vives una situación de acoso,
en nuestra sociedad ahora se habla mucho de las cosas, hay como muchos nombres para las cosas y eso permite que la chavalada y bueno, y no solamente jóvenes, sino a todas las edades podamos poner nombre con más facilidad a ciertas cuestiones. Ya. Pero eso no pasaba hace unos años. No pasaba. Entonces, claro, esa situación, de hecho a mí me costó reconocerlo como tal, o sea, como que a veces lo dudaba, pero sí que fue una situación de poder en la cual un grupo de gente me excluía sistemáticamente y, o sea, las situaciones eran tipo, yo quedo con la gente, voy y no aparece nadie, ¿no? Es en plan ese vacío del que hablabas, ¿no? Entonces como... Y yo ahí Wow. como que lo que aprendo es eso, como que no sé relacionarme con la gente, aprendo a no saber relacionarme con la gente, aprendo a que la gente Joder, quede qué sin fuerte. mí, entonces como que hay como una interiorización de que no eres suficiente que cala para el resto de tu vida, claro. Pues, y tienes que trabajártela mucho y tienes que ser muy querido por otra gente en otros momentos, ¿no? Pero... Qué ahí, fuerte, ¿eh? Es que sí, atraviésalo tú. me emocionan muchísimas cosas porque es como que no entiendo, o sea, no me entra en el cerebro. O sea, porque yo también he sido niña, yo también he estado en clase, yo también he vivido las reglas sociales de una clase, yo y todas mis compañeras. Y nunca se nos ha ocurrido hacerle bullying a nadie. En nuestra clase sí que es cierto que era una clase bastante sana. Había algún comentario por ahí, Siempre. pero era muy... No era algo constante, era pues no sé qué, gilipollas, y había contestación y ya está ahí, se acababa ahí, ¿no? Entonces era como, no se nos ha ocurrido nunca eso, y entonces no me entra en la cabeza qué pasa por la mente de un niño que hace bullying a otro niño. Me encantaría entenderlo, porque no lo entiendo, o sea, no es que no consigo comprenderlo, ¿no? Y yo tuve una situación contraria, que fue, yo cuando estaba en la ESO, yo llegué al colegio, o sea, yo estuve en Madrid y en Vitoria cuando llegué al nuevo colegio yo era la nueva. Y la nueva siempre es el juguete nuevo de la clase. Durante una semana recibes una atención extraordinaria, a veces excesiva, que a mí me estaba agobiando mucho porque yo venía de la situación de que mi madre estaba enferma de cáncer, yo cambio de colegio, cambio de vida. Paso de vivir en Madrid, una ciudad grande, tal, no sé qué, estar muy metida en mi familia, tal, no sé qué, a una ciudad como Vitoria, que es muy pequeña y que además los niños están acostumbrados a ir solos a casa, a volver a casa, cuando yo jamás había ido sola a ningún lado porque Madrid es mucho más peligroso para un niño. El cambio de contexto es totalmente brutal, además de la situación familiar que yo estaba viviendo. Entonces, a mí pues eso pues lo de siempre, eres la nueva, de dónde eres, de dónde vienes, tal, no sé qué. Se añadía además que soy india y por tanto hay preguntas sobre el tema, que cuando era pequeña no las entendía, y ahora que soy mayor digo, Dios mío, ¿cómo me puedo hacer estas preguntas? En plan, por favor. Perezote. Y al principio muy guay, y entonces me hice muy amiga de una chaval. Bueno, éramos 3 en trío Calavera, una de ellas a día de hoy sigue siendo mi mejor amiga, y la otra, al principio éramos muy amigas. Esta chavala también era adoptada, por tanto teníamos como un vínculo muy fuerte que nadie más tenía, y eso nos unió muchísimo. Fuimos amigas durante primero, segundo y tercero de la ESO. Tercero de la ESO, que como hemos comentado es el curso, fue un curso muy movido, muy cañero. Yo empecé a salir con un chaval de clase, súper guay, tal, no sé qué. Sí. Y esta chavala empezó a tener problemas de salud muy heavies. Tanto problemas de TCAs, varios, que además descubrimos nosotras y tuvimos que contárselo a nuestra profesora porque fue como, Dios mío, o sea, no pudimos gestionarlo y yo me arrepiento mucho de cómo lo gestionamos porque fue un poco feo, pero es que nadie me explicó cómo gestionarlo. Entonces, con lo que tenías hiciste lo que pudiste y al final decidimos contárselo a nuestra profesora y ahí empezó como un poco la decadencia de esta mujer a nivel anímico, ella personal, ¿no? Además, yo ahora mismo lo veo desde años después y digo, joder, pobre chavala, o sea, pobrecita, qué pena. Y yo me acuerdo que en tercero o así tal, como que empezó un poco a distanciarse de nosotras. A raíz de eso que te digo, del TCA, yo creo que empezó a compararse con todo el mundo, que esto pues, es algo que hacemos todas, yo también lo he hecho y he pecado de ello, a día de hoy lo sigo haciendo, o sea, es algo que no puedo evitar. Y entonces como que empezó a separarse mucho de nosotras, ¿no? Tanto que dejó de sentarse con nosotras en clase, estamos siempre juntas, se apartó, tal, no sé qué. Le detectaron epilepsia, cosa que empeoró mucho la situación, y le dieron varios ataques en clase y la gente todavía no sabía cómo reaccionar y claro, se montaba cada chocho impresionante. Y yo me acuerdo que en tercero a finales la fui a visitar al hospital porque estuve un tiempo ingresada, tal, y en cuarto, de repente, hizo bomba de humo.
La primera semana, la segunda semana sí que estábamos juntas, tal, no sé qué, pero como que de repente hizo bomba de humo. Tuvimos no una bronca. Fue un día, estaba llorando en el baño, fuimos a ayudarla, nos dijo que no quería estar con nosotras y se acabó. O sea, fue como súper repentino, ¿no? Y desde entonces nunca más. O sea, yo ese último día de no quiero saber nada más de ti fue la última vez que yo hablé con esa persona. Años después me consiguió escribirme, entiendo que no sé si le pidió el número a alguien, tal, no sé qué, y me habló. Y me dijo que quería verme. Esto fue hace como el año antes de la pandemia. Y yo, claro, por supuesto, o sea, jamás he tenido nada contigo. Y más me encantaría que me explicaras qué pasó. Y entonces me dijo, es que tú eres consciente del daño que me has hecho. Y yo, no, en plan, claro, yo flipando, no puede ser. O sea, ¿qué he hecho? O sea, un poco con autoculpa, en plan, Claro. algo he hecho, que no he sabido lo que he hecho, que igual te ha molestado muchísimo y que como no me lo has dicho, yo tampoco sabía arreglarlo. Y entonces me dijo eso, que yo le había hecho bullying durante muchísimo tiempo. De hecho, hubo un par de comisiones en el colegio en las que a mí me llamaba la psicóloga del colegio, en plan de qué está pasando con esa chavala, qué le estáis haciendo, y yo en plan de, yo no le estoy haciendo nada. O sea, como que el problema empezó a agrandar muchísimo en cuarto, y esa chiquilla lo que necesitaba era quitarse la herida, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues básicamente me acusó de yo hacerle bullying, de yo tratarle muy mal, y yo pues a día de hoy me sigo preguntando qué le haría yo a esa chavala para que ella entendiera que yo había dejado de quererla o que yo había dejado de estar con ella, y encima traducir todo eso en me has hecho bullying, ¿no? Y es una situación que a día de hoy sigo sin entender. Y me encantaría poder entenderla, pero no puedo entenderla porque, por eso, porque cada vez que alguien me habla de me han hecho bullying, yo me pongo a llorar. No, o sea, no. Y me da mucha pena, pero porque yo creo que esa chavala necesitaba ayuda muy, muy urgente y no supimos darle la ayuda que necesitaba. Ni nosotros, ni el colegio, ni probablemente su familia, ni nadie. Y eso derivó en un trauma o en crear un trauma alrededor de, en este caso, mi persona, que no es real, ¿no? Pero que le ha jodido la vida. Muy heavy, muy heavy. Esa fue dura, ¿eh? Esa fue dura y a día de hoy es espinita, que tengo como... no lo he superado, ni lo voy a superar yo creo que nunca, porque tendría que volver a hablar con ella otra vez. Pero aquella conversación que tuvimos en 2019 me dejó muy tocada, porque me echó la culpa de muchas cosas que no eran verdad, basado en situaciones que sí habían pasado, pero como que su cerebro había dado una vuelta, ¿no? Y era como, yo creo que una forma de explicar todo lo que estaba pasando. Yo estoy teniendo todos esos problemas porque hay una persona fuera de tal que me está haciendo tener estos problemas, porque no puede ser que yo tenga un TCA de la nada o que yo tenga esta enfermedad de la nada, ¿no? Sino que tiene que haber alguien fuera que sea el culpable de todo esto, ¿no? Y yo creo que, bueno, o sea, yo creo que es una conjetura, no tengo ni idea si es así, ¿no? Pero creo que es lo que ella necesitaba, como echarle la culpa a alguien, no por echarle la culpa, sino por entender lo que le estaba pasando, ¿no? Fue jodido y es jodido, ¿eh? Es duro pensar que bueno, que hay una persona en el mundo que tiene esta imagen de mí, no porque haya una persona que tenga, o sea, que me da igual, ¿no? Sino porque era muy amiga mía, claro, que es una persona random, pues me la suda, ¿no? Pero siendo una amiga mía que de repente pases de tal, fue una época jodida, y para ella, pues ni te cuento, para ella ni te cuento, sí. Gracias por compartirlo. Sí. Escucharlo. Ha sido... De hecho, creo que lo va a ver todo el mundo ahora. Sí. Pero mis amigos sí que saben del tema, obviamente, y fue algo que se quedó en nuestro grupo. Y ahí me apoyaron mucho, en plan de, tía, tú no has hecho nada, tranquila. Pero sí que es algo que no suelo contar generalmente, ahora ya pues me da igual, ¿no? Pero en su momento lo tuve como muy guardado. Incluso mi psicóloga no lo sabía, y cuando se lo conté me dijo, ¿cómo no me has contado esto antes, tía? Y yo, porque no sabía si era un problema. No sé, era algo como que me duele, pero tampoco tal. Dice, así, es muy importante. Es importantísimo que me hayas contado esto, tía. Sí. Fue intenso, la verdad. Te iba a preguntar, a nivel estudios, una vez que tú terminas el colegio, tal, ¿qué hace Albert en el mundo laboral? Bueno, igual universidad primero y luego mundo laboral, ¿no? Pero sí. ¿Cómo se desarrolla esa persona que hoy en día eres tú a partir de segundo bachillerato, 18 años? Sí. Claro, a mí me cuesta distinguir los mundos un poco, ¿no? De lo laboral o no laboral. Pues yo mientras estaba en el instituto, estaba estudiando en el conservatorio también. Yo estudié con trabajo. ¿Sigues tocando? Años. Sigo teniendo el contrabajo en el salón. Está
Estar está. Sí, sí. Toco más el piano que el contrabajo casi. Mi sueño Últimamente, pero bueno. frustrante. Y cuando llegué a la universidad, terminé el conservatorio profesional, no hice el superior, hice psicología, el grado de psicología, y me especialicé luego en el máster de psicología de la educación. Y ahí, o sea, un punto importante de mi vida fue que las prácticas del máster las hice en el Instituto Miguel Catalán, que es un instituto, para mí, es uno de los lugares donde más he aprendido en mi vida, es en ese instituto. Creo que he aprendido más en los 6 meses que estuve de prácticas en el Miguel Catalán que en los 6 años que estuve de estudiante en el instituto donde fui. Bueno, probablemente sea mentira esto, ¿no? Pero como que Pero sí, bueno. realmente lo recuerdo con... O sea, realmente ha marcado mucho todo a nivel profesional en mi vida y a nivel personal, ¿no? Porque yo ahí, el Instituto Miguel Catalán es referente en convivencia, ¿no? Y yo ahí, claro, yo siempre he sido una persona muy sensible. No sé cuánto influyó lo de que me hicieran bullying. Creo que no tuvo por qué. De hecho, a mí lo que me pasa siempre con estas situaciones es que yo soy una persona muy empática con las personas que agreden. Yo soy muy empático con las personas que sufren, pero también con las personas que agreden. O sea, me cuesta mucho coger y culpar a alguien y quitarle de mi vida. Ya. Incluso a las personas que me han hecho más daño, quizás hay algo de complacencia, por supuesto, ¿no? En ello, pero como que incluso cuando no es una situación conmigo, o sea, me es fácil empatizar porque entiendo que el marco de la culpa no está en mi cabeza. Ya. No existe la culpa como posibilidad en mi cabeza. Existe la responsabilidad, existe el daño, existe la reparación del daño como necesidad. Y de hecho, lo que nos enseña nuestro sistema es que cuando te hacen daño, tienes que culpar a la persona y castigarla, ¿no? Como que es esta cosa que decíamos antes de cómo los colegios reproducen las cárceles en muchos sentidos, ¿no? Y yo en el Miguel Catalán aprendí mucho sobre cómo se podía hacer la cosa de otra manera, ¿no? Al final. Aprendí sobre qué significaba convivir y qué significaba aprender a convivir y qué modelos había de esto. Aprendí sobre convivencia restaurativa, justicia transformativa, un montón de cosas preciosas, ciclos de diálogo. Tal. Luego yo he ido como aprendiendo más cosas, complementándolo con otro tipo de cuestiones que me han encantado aprender y que sigo aprendiendo y siempre estaré aprendiendo de eso. Y es un poco a lo que me dedico también en la parte que no es con cubo, que sí que eso mencionaremos. Pero es verdad que para mí ha sido muy importante entender que si no queremos una sociedad basada en el castigo y basada en la culpa, necesitamos aprender a convivir de otra manera. Y eso implica, y para mí eso es una cosa fundamental de mi vida, que no existen agresores y víctimas. Existen personas que sufren daño, personas que se quedan traumatizadas incluso para toda su vida, personas que nos quedamos con secuelas durante muchos años, y personas que han tenido un daño y que muchas veces no han sido conscientes de ese daño, como lo han hecho, muchas veces no sabían hacer las cosas de otra manera, muchas veces no tenían intención, y muchas veces sí que tenían intención, han sido unos capullos y pueden aprender a no serlo. De hecho, todo el mundo puede aprender. Todo el mundo ha aprendido a convivir de una manera que es violenta. Todo el mundo hemos aprendido la violencia. Todo el mundo sin querer o queriendo ejercemos violencia todo el puto rato. Y a todo el mundo nos han ejercido violencia. La cosa está en, si queremos aceptar que eso es un aprendizaje y no es una cosa de los genes, porque realmente no es una cosa de los genes, porque de los genes nace la cooperación, la competición y todo lo demás, tenemos que también asumir que podemos aprender a convivir de otras maneras. Y hay muchos ejemplos de muchas sociedades en el mundo que hablan de convivir de otras maneras. Entonces, para mí esa es una de mis mayores metas profesionales, tiene que ver con esto, con aprender juntas, formarnos, transformarnos acerca de cómo significaría convivir de otras maneras. Y eso implica todo, porque implica cómo solucionamos los conflictos en clase, pero implica cómo hacemos democracia en nuestro barrio, cómo transformamos la sociedad, cómo afrontamos una pandemia, cómo afrontamos la crisis ecológica, cómo afrontamos todo. O sea, como que convivir es todo, en realidad, ¿no? Es lo que atraviesa todo. Sí, claro. Así que, bueno, hay una parte muy importante de mi vida que está muy ligada a la convivencia, que no nació del sentimiento de que me habían hecho bullying, sino de un espíritu real de búsqueda de otra manera de convivir y que aprendí sobre todo ahí. Y luego, ¿verdad? Cuando terminé las prácticas del Miguel Catalán, bueno, durante ese año estuve trabajando con Quique Lavían en un proyecto que se llama Reinventa tu Educación, tal. Entonces, como cuando terminó ese proyecto, yo estuve en Uruguay 6 meses trabajando con una beca que me dieron y aprendí, pues eso, pues todo lo que había aprendido en Miguel Catalán, pues aprendí 7 veces más, cosas diferentes, en Uruguay trabajando con Mercedes Clara, sobre todo, que fue mi tutora, bueno, un montón de cosas bellísimas que me ocurrieron allí. Y trabajando en los barrios, con Luna, con Luana, dos personas a las que quiero un montón, que fueron también como mis compañeras de viaje. Y es verdad que estas dos experiencias, Uruguay y el Miguel Catalán, me hicieron como conformarme, ¿no? Con respecto a mi vida profesional en, pues eso, yo quiero dedicarme a transformar el mundo. Y eso al principio es una cosa muy abstracta, muy grande, muy idealista, y luego se empieza a concretar en cosas más específicas, ¿no? Y Quique me llama después de terminar mis prácticas y me dice que quiere montar algo con alguien, que está pensando cómo juntarnos un día y
un día cenando en un Vips, básicamente... Bendito Vips. Sí. Pues me propone ahí como montar una cosa con Palmi, que es una compañera suya, con la que es percusionista como él, tal. Entonces fue cuando montamos Cubo, ¿no? Y entonces a partir de ahí nace Cubo, que bueno, es una compañía de artes escénicas, que hacemos proyectos sociales y educativos a través de las artes, básicamente. En realidad nunca tenemos claro lo que hacemos, pero la gente nos llama y nos dice, oye, ¿podéis hacer esto? Y decimos, sí, venga, para adelante. ¿Cómo ha afectado la carrera que estudias en tu vida? Es una pregunta muy bonita esta, en realidad. No sé en tu caso, pero en el mío hubo un enamoramiento de la profesión y luego hubo un desenamoramiento de la profesión. O sea, yo entré a psicología porque yo quería transformar las cosas en el mundo. Ya en segunda bachillerato yo ya estaba con la pedra esa. Me gustaba mucho la moda hasta la neurociencia, que en aquel momento ya estaba ahí como... ¡Buah! El cerebro, ¡buah! Aquí está el universo entero metido ahí dentro de tu cabeza, ¿no? O sea, como, ¡oh! Entonces yo como friki intelectual que siempre he sido, pues he dicho, ¡buah! Aquí hay un mundo maravilloso para aprender una cosa como muy profunda, muy estimulante, que es cómo funciona el cerebro, la mente humana. Hay como una mezcla de filosofía, ciencia, hay un montón de cosas ahí. Y aparte hay un montón de posibilidades de transformación a través de entender cómo funciona el ser humano, cómo funcionan los grupos, cómo poder transformar, ¿no? De hecho, la parte que más me ha interesado siempre de la psicología es la psicología social, la psicología comunitaria, la psicología de los grupos, ¿no? Y luego dije, cuando estaba en la carrera, dije, bueno, pues creo que la transformación del mundo puede ocurrir a través de la educación, entonces voy a estudiar psicología de la educación y luego me dedico pues, a esta cosa de la educación transformadora, ¿no? Luego ya he dejado de creer que, bueno, ya podemos entrar ahí, ¿no? Como en la crítica. Luego ya he de dejado de creer. Pero es verdad que la carrera además tiene un toque sectario muy divertido en psicología, que es que te empiezan, o sea, hay un trauma histórico en psicología que es que la psicología siempre está vinculada a la filosofía, entonces todas las puñeteras clases de todas las puñeteras asignaturas empiezan el primer día diciendo la psicología es una ciencia, y te lo voy a demostrar, y entonces tienes todo el rato clase de metodología, de matemáticas, hasta que se cansan de eso y ya te has ido de la carrera haciendo no sé cuántas investigaciones que no sirven de nada. Pero es verdad que ese estudio de la psicología a mí me dio, por un lado, las herramientas un poco críticas de la ciencia, que luego he descartado en muchas ocasiones, porque me encontré enfoques críticos con la ciencia que me resultan más estimulantes, sin descartar la ciencia. De hecho, utilizo mucho el enfoque científico, pero utilizo muchas críticas contra la ciencia, porque hombres blancos del norte global diciendo cómo funciona el mundo, ¿no? ¿Qué hay de nuevo en eso? Entonces, por muy científicos que sean, se equivocan en sus sesgos sin darse cuenta, ¿no? Pero... de la psicología de la carrera no recuerdo como cosas que diga, esto lo sigo utilizando. Recuerdo teorías, enfoques, como maneras de mirar el mundo que me parecían interesantes, pero al final fue como esa psicología ya en la práctica de ver a Juan de Vicente, el orientador de Miguel Catalán, jugando, y sobre todo esas cosas que están en el filo de lo que es psicología y lo que es la vida, que tienen que ver con cómo nos relacionamos los seres humanos y cómo convivimos, que nacen de otros lugares, ¿no? Yo soy muy fan, por ejemplo, de una tipa que se llama Shira Hassan, que es mediadora comunitaria. Ella no habla de psicología, porque no estudia psicología, pero está en los barrios más jodidos donde hace falta hacer mediación entre agresores sexuales y personas que son supervivientes de agresiones sexuales. Entonces, eso me parece bestia, me parece tremendamente profundo y habla de lo que somos como seres humanos. Y es psicología también, pero no está en los libros de psicología, la mayoría, en los mainstream. Entonces, para mí, la psicología ha marcado, pero de ese modo como más tangencial, más filo, más psicología crítica, esta psicología que... La psicología tiene un toque muy neoliberal, muy de ser de parte del sistema y decirte tú individualmente, individuo, persona, puedes solucionar tu vida tú solo y tus problemas son tuyos. Y te explican todo como en el marco de lo que entra dentro de tu cabeza. Y la realidad no es así, por desgracia, por suerte, por lo que sea, el ser humano es un ser en contexto y eso la psicología lo olvida una y otra vez. Entonces, no se puede solucionar un problema de depresión que viene derivado de la precariedad en terapia. La ONU dice hacen falta más sindicatos que terapeutas. No estoy de acuerdo con toda la ONU, evidentemente, como nadie podría estar de acuerdo, pero fíjate que en eso... ese tipo de cosas quizá tienen más sentido que pensar. ¿Y crees que es importante, o sea, hablando de la psicología, crees que ahora que estamos con este tema de la salud mental, de cuidar la salud mental, que se empieza a hablar a raíz de la pandemia sobre todo, ha habido como un boom, porque de repente todos nos hemos dado cuenta de que es importante cuando llevas importante toda la vida, pero nunca se da foco. Hay un concepto que me gusta mucho que se llama la ventana de Overton, en el que básicamente es un concepto que explica que en la sociedad, en la nuestra y en la de cualquiera, solo existen ciertos temas de los que se pueden hablar, ¿no?
Y entonces hay un ejemplo de un vídeo que me gusta mucho que habla, por ejemplo, de en la época de la esclavitud romana, había unos temas importantes que eran, pues yo qué sé, el salario, no sé qué y tal. Y la esclavitud no se podía hablar de ello, entonces no entraba, como no entraba en la ventana, nadie hablaba de la puñetera esclavitud, ¿no? Con la salud mental yo creo que ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Es algo que es una muerte muy silenciosa para muchísima gente, es una pena que llevas por dentro, y hasta que de repente no ha habido un boom en el que toda la sociedad, ya no española, sino el mundo entero, se ha visto sumido en una crisis a nivel global, en este caso la pandemia, y de repente, lo que dices tú, ¿no? Los hombres blancos, cis, heteros de Occidente se han dado cuenta de que qué mal estoy y qué poquito me quejo, pues entonces es cuando de repente la ventana de Overton se abre a hablar de la salud mental, ¿no? Que ojo, a tope, o sea, me encanta que se hable, ¿no? Pero qué pena que haya tenido que pasar una pandemia para que hablemos de esto, ¿no? Claro. Y qué pena que ahora se lean titulares de el suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes de entre 18 y 25 años. Eso me parece que es algo que no estamos gestionando todavía, ¿no? ¿Cómo de importante es ir a terapia para una persona, ¿no? Hablábamos de una persona que sufre depresión por precariedad laboral, no solo necesita ir a terapia, necesita sindicatos que aboguen por su situación, ¿no? Pero ¿es importante ir a terapia? ¿No es importante ir a terapia? Da igual, sí, no. Qué pregunta más divertida. Yo he intentado ir a terapia 2 veces, no lo he conseguido ninguna de las dos. La primera fue en el sistema de salud pública, me dieron de alta en la primera sesión, porque si no tienes esquizofrenia o una cosa grave que pueda utilizarse fármacos también. En plan de psiquiatría, ¿no? Derivado a psiquiatría, sí. A casita. Y eso que yo vi a la psicóloga antes que a la psiquiatra, lo que no es habitual, por cierto. Bueno, te diagnostican psiquiatría y luego ya te derivan. Y luego fui a terapia privada, porque si no en salud pública no se puede, pues intenté ir a la privada. Y en la privada empecé a ir porque había una oferta de barata de estudiantes de prácticas de un máster que los explotaban a raíz de que tú no les pagabas. Entonces, bueno, hacían como una terapia medio gratis, medio no. Bueno, un bailoteo de estos ahí como en los límites del sistema que sale todo el mundo perdiendo y ya está, ¿no? Entonces lloré 2 sesiones y me fui a casa. Y ayudar a la llorería un rato y luego ya volví. Básicamente. Entonces, yo creo que la terapia es muy sanadora, tiene un montón de cosas preciosas. O sea, hay un montón de gente que se ha dedicado muchos años a entender cómo se aprende a sanar en conversación, ¿no? Uh-huh. Y no es una conversación, es un montón de técnicas y un montón de estrategias brutales que hay ahí de profundo reconocimiento, ¿no? Técnicas normalmente construidas en despachos de universidades de hombres del norte global. Quiero paréntesis. Aprendiendo de lo que hacen mujeres blancas en despachos de terapia, bueno, esas cosas que pasan, ¿no? En los límites de lo que tiene sentido y lo que no. Pero la salud mental no es una cosa individual, la salud mental no es una cosa personal, no es una cosa tuya. No existe la salud mental. Yo no creo en la salud mental. Creo en la salud de la gente como una cosa interactiva. O sea, el autocuidado no existe. El autocuidado, ya está, se acabó el autocuidado. ¿Qué pasa con la ventana de Overton? Que entran palabras bajo los marcos de la ventana. Ya. La salud mental, el autocuidado, todo eso entran bajo los marcos de la ventana del capitalismo neoliberal en el que vivimos, TM, y entonces, claro, aparece todo esto como una seña más del individualismo, como una seña más de las farmacéuticas queriendo jugar a lo que juegan ya, que es vender fármacos. De hecho, de qué enfermedades mentales se habla y de cuáles no. Se habla de enfermedades mentales, de trastornos, de problemas de salud mental, de qué se habla. O sea, como que hay un montón de cosas ahí sutiles en de dónde nace. Porque no nace el movimiento de la ventana de Overton, normalmente surge a partir de la desobediencia civil, que abre cosas como el feminismo, como el antirracismo, todo este tipo de cosas. Pero justo en la salud mental lo que ha pasado es que las farmacéuticas y la psicología privada desde la academia han presionado a la ventana de Overton, no de manera lobby, no, la ventana de Overton se mueve de otros modos, un poco más sutiles, ¿no? Entonces, claro, lo que nos han traído es un modo de pensar la salud mental que es interesante en sí mismo, porque hablar de salud mental y de cuidados siempre va a ser valioso, pero bajo los marcos del individualismo no nos ayudan a seguir creciendo hacia ninguna dirección. Entonces, claro, para mí la salud mental es una cuestión comunitaria, una cuestión sistémica, de que yo no puedo cuidarme a mí mismo. Claro, ¿qué autocuidado te venden? Cuando piensa la gente en autocuidado, ¿qué piensa? En darse un baño, en irse a un spa, en comprarse cosas, en consumir. Piensa en romantizar tu vida leyendo un libro, tomando un café. Claro, es como hay como entre voy a parecer el dueño de una peli romántica francesa y voy a consumir a lo bestia en unas pizzas y cosas que me hacen daño a mi salud en realidad, pero que, bueno, por la indulgencia esta de, bueno, autocuidado es
Me permito. Entonces, como que es esa mentira, esa trampilla en la que caemos, cuando además ese autocuidado en realidad requiere de otras personas siempre. Bien sea del repartidor al que le compras la pizza, que está explotado gracias a tu explotación y esa explotación mutua que nos hacemos, o bien sea porque realmente para cuidarte necesitas a tus colegas y les llamas y lloráis juntas o lo que sea, pero realmente no existe el autocuidado como una cosa individual, no existe la salud mental como una cosa individual, es toda una cosa interactiva, ¿no? De hecho ahí, y ya es como la última punta, es con, por ejemplo, la cuestión de la ecoansiedad. Que es como una de las la cuestión esta de la salud mental solapada con el plano de la crisis ecológica, hace que mucha chavalada ahora mismo estén hablando de una cosa que se llaman ecoansiedad, ¿no? Vale. Como que yo siento una profunda ansiedad porque el mundo se va a la mierda, me llevan diciendo desde que nací que el mundo se va a la mierda y que no puedo hacer nada, no es abordable para mí. Entonces eso genera ansiedad. Evidentemente cualquier organismo que se ve sobre el peligro, pues tiene mecanismos de defensa emocionales como la ansiedad. Sí. Entonces la ecoansiedad es lo mismo, no es una cosa de tu salud mental individual, es una cosa de que a escala global estamos suicidándonos colectivamente, básicamente de unas formas muy estrambóticas y muy negacionistas. Y la salud mental es el ejemplo básico de cómo todo está interconectado. Porque no es tu salud mental la que falla en la ecoansiedad. Es la salud global la que está sintomatizándose a través de ti, diciendo que está fallando algo. Pero no es tu salud mental, es la salud global. La depresión que tienes... Es el efecto que en ti causa la situación que estás viviendo, ¿no? Sí, pero es como, pues eso, como si en un bosque de repente los huevos son más frágiles, no es porque esos huevos estén mal, es porque la salud del bosque está fallando de algún modo, las interconexiones de todo están fallando. Si tú tienes depresión, si tú tienes ansiedad, normalmente es porque el sistema laboral te está llevando a ciertos lugares ocultos. No explícitamente, a veces no es siempre explotación y precariedad, a veces es desempleo, a veces es una situación personal, traumas, no sé cuántos, que vienen normalmente por cómo no hemos aprendido a convivir en una sociedad de forma sistémica. O sea que todo es algo que no va más allá de lo individual, siempre. Entonces, ir a terapia, todo guay, con ir a terapia seguro que aprendemos un montón. Yo siempre abogaré porque quien pueda, pues aprenda a sanar ahí. Pero es un método paliativo que hace que personas individuales sanemos, pero que no va a la raíz de lo que nos hace acabar con esta salud mental dañada que tenemos todo el mundo. ¡Hala! ¡A que vuelvas! Sí, resumen. Por ejemplo, yo la terapia la empecé a hacer después de la pandemia. Yo en pandemia lo pasé muy mal, sufriendo episodios de agorafobia muy heavy, cosa que no tenía ningún sentido porque yo soy una persona que no puede estar en mi casa. O sea, sí puedo estar en mi casa y soy muy casera, ojo. Y esto lo hablo mucho con mi psicóloga, yo soy una persona de dicotomías. Yo puedo estar 5 días seguidos en mi casa sin salir y estar tranqui, o puedo estar una semana sin volver a casa y sin pisar mi casa. Soy muy extremista y es algo que estoy aprendiendo a gestionar. Sí que porque me cansa mucho como tener un día, pues esta semana por ejemplo, que ha sido un montón de cosas de hacer, de no pasar por casa, pero sí, pero tal, no sé qué. A mí me gusta esa vida, ¿no? Pero luego de repente desfallezco y estoy 3-4 días sin poder moverme de la cama, generalmente fines de semana, que es cuando puedo hacerlo, ¿no? Sí. Y ir a terapia para mí después de la pandemia fue por qué me está pasando, ¿no? O sea, de repente yo no puedo salir de casa. De repente... ¡Uy! De repente no puedo hablar. ¿Qué ha pasado? Dios mío, me ha picado como algo aquí de repente. De repente yo me siento con una ansiedad, pero descomunal, si estoy en la calle, ¿no? Y abren las fronteras, iba a decir. Sí. ¿Cómo era? Bueno, abren el confinamiento, sí. No sé qué tal, tú puedes salir a la calle sin tener que tener la excusa de ir a comprar o salir a correr, pero que podías salir a la calle más no sé qué, y yo lo que hago es encerrarme en casa de mi pareja, ¿no? Y estoy un mes encerrada, y además no le digo nada a mis tíos, yo vivía con mis tíos en esa época, y mis tíos preocupados, en plan, ¿qué le pasa a esta chiquilla? Que no llama, que no tal. Entonces yo empecé a ir a la terapia por eso, porque era como, ¿qué me está pasando? Cari, ¿qué te está pasando? Que acabas de estar 3 meses encerrada en tu casa por una puta pandemia. Eso te está pasando. O sea, y luego ahí ya, yo estuve en 3 psicólogos, en 2 y ahora en la tercera. La primera era una psicóloga que me recomendó una amiga, digo, oye, tal, lo de siempre, ¿no? Pero no me gustaba, lo primero porque era online. Era más barato, pero bueno, era online y no me terminaba de convencer. Yo necesito como, no contacto físico porque a tu psicólogo no le tocas, pero sí que, o sea, sí en plan te estoy viendo, ¿sabes? Y si hago así, te puedo tocar, ¿sabes? No tengo una pantalla, ¿no? Y luego no me gustaba porque, bueno, creo que
gracias a Dios he tenido como un autodesarrollo personal basado en absolutamente en nadie, simplemente yo conmigo misma, que creo que esta persona pues estaba como que trataba casos mucho más, no voy a decir básicos porque el problema de cada uno tiene su problema, ¿no? Pero como mucho menos complejos para lo que yo estaba buscando, ¿no? El segundo psicólogo era un hippie de la vida que me caía súper bien, pero sí que vi que no estaba dando la tecla, ¿no? Y que yo veía como que tal, y luego que se olvidó de mí. Ah, mira. O sea, Como psicólogo igual eso... Está feo, Como que hay algo que no cuadra ahí. Está feo, ¿no? Yo tengo una tendencia a cuando estoy mal o cuando... Claro, en esa época estaba muy mal. Me encierro y tal y no llamo a nadie, no salgo, no tal, no sé qué. Y pospongo cosas, en plan de, tengo una reunión, le voy a decir que no puedo. En plan, le digo que no puedo porque tengo otra cosa. Es mentira, estoy en mi puta casa, ¿sabes? Pero no quiero porque no puedo enfrentarme ahora mismo a esto, ¿no? Entonces me pasaba en ese momento y entonces yo no iba, de repente un día, me acuerdo que no apareció el psicólogo, teníamos cita y no me llamó, no me dijo nada, tal. Entonces como que se acabó, o sea, así, ¿no? Así, o sea, yo no le escribí en plan de, oye, que no he ido, no, o sea, yo no fui y él no me dijo, oye, Apu, tía, no has venido, ¿estás bien? Entonces como que eso me dio una mala señal de decir, joder, si mi psicólogo no le preocupa que yo no vaya, pues no quiero ir a este, ¿no? Y de hecho ya mi psicóloga de ahora, que es con la que estoy, que es una crack, yo le digo, Patri, si yo un día no te contesto, o sea, cuando me hables, que me hablas una vez a la semana, los lunes, para saber cuándo tenemos la cita, no te contesto o no tal, preocúpate. ¿Vale? Sí, por favor. Por favor, te lo pido, porque estaré mal. Yo te voy a decir que estoy bien, pero estaré mal, ¿no? Y para mí la terapia ahora, pasando toda la de pandemia, que ya han pasado 3 años, muy heavy que ya han pasado 3 años ya está como muy curada esa parte. Ahora está sirviendo como un proceso de autoconocimiento puro, ¿no? En plan, que me parece que es muy importante, ¿no? Total. Sobre todo porque, bueno, pues si no me conozco yo a mí misma, no puedo entender cómo me relaciono con otras personas, no puedo entender cómo gestiono mis emociones y por tanto tú gestionas las tuyas, o sea, no against me, pero en plan rollo, cómo se conectan, ¿no? Y entenderme a mí misma está generando mucho bien, ¿no? En la forma que yo tengo de relacionarme con el mundo en general, ¿no? Entonces para mí sí que es algo importante, ¿no? Y lo decía el otro día, o sea, seguramente, o sea, para mí es importante que todo el mundo trate de ir a la terapia just once, tu prueba, y yo entiendo que la terapia no es para todo el mundo, también lo entiendo, ¿no? Pero sí que es cierto que para mí eso ha sido muy importante, si bien es cierto que no es por mi salud mental, que también, pero como sin más, es simplemente por crearme este hábito de autoconocimiento, ¿no? Porque es lo que decíamos antes, no estamos acostumbrados a reflexionar. Entonces para mí es un formato de reflexión, ¿no? Y de autorreflexión, de decir, oye, ¿qué está pasando con esto, no? Claro. Entonces, pues bueno, sin más, para mí eso sí que ha sido importante, ¿no? ¿Sabes cómo se juega al Jungle Speed, no? Sí. Genial. De hecho, te voy a dar una paliza. Disculpa. Mira cómo se sienta ahí. Estás como muy preparado. Preparado, sí. Vale, no me está gustando este juego. No, me encanta, me encanta. Vale. Vamos a repartir un par de ellas solo. Y hacemos una que es la primera. Vale. Este juego consiste básicamente en... Las piezas son rollo, pues eso, figuras varias. Y cuando la figura sea la misma, o sea, la que salgamos, o sea, tenemos que sacar los dos a la vez. Y entonces, no sé por qué he hecho esto. Cuando la figura sea igual, tenemos que coger la botella, ¿vale? Y si te equivocas, te llevas mis cartas. Y si me equivoco, me llevo tus cartas. Y gana el que se quede sin cartas, ¿vale? Vale. ¿Se saca a la vez o vas sacando turno? Es turno. Vale. Sí, luego hay unas que son cartas especiales que se sacan a la vez. No me acuerdo cuáles son cuáles, pero bueno, vale, más o menos. De hecho, justo... es que la voy a quitar, ¿no? Vale. Madre mía. Me estoy poniendo muy nerviosa. Bueno, como ejemplo está bien. Bueno, es que me va a patear, o sea, espera, me voy a quitar esto, voy a ponerlo así. Así. Para que no se encienda el iPad todo el rato. Vale, ¡ay! Bueno. Era igual y además correcto. esto es todo a por el tótem. Vale, a ver. ¡Ah! Joder, es que... Bueno, pero la banda sonora me está gustando. Bueno, yo he tenido... Con este juego, nosotros jugábamos en el pueblo y
Y me acuerdo que jugamos en la playa. Yo soy un pueblo de Castro, tengo Sí. casa allí de toda la vida. Y entonces jugamos a este juego y yo me acuerdo una vez, o sea, éramos como súper, no agresivos, ¿vale? Y la violencia no era nuestro fuerte. Pero sí que es cierto que éramos muy pasionales con este juego, muchísimo. Y entonces me acuerdo que a un chaval estábamos con el tótem y nosotros jugábamos a que el tótem, yo lo cojo, tú lo coges, pero si tú lo tienes así y yo lo tengo, o sea, imagínate, Sí. cógelo, el que se lo quede, o sea, A muerte. a muerte. Hostias, aquí Bueno, sí. pues yo me acuerdo que un chaval me arrastró por la playa, o sea, yo agarrada al tótem, él tirando de mí, en fin, o sea, porque lo vivíamos muchísimo. Y claro, este juego pues, es que es una... O sea, me quedaba una carta. Ah, vale. Albert, me quedaba una Qué carta. pena. Podríamos saberlo en plan, a ver, ¿sabes? Pero Me quedaba una carta, tío, qué mal, ¿eh? mira, no te quedan más todavía. ¡Dios! Es que, claro, si te pones a hablar para contar cosas, te distraes. O sea, yo entiendo ¿Sabes lo que pasa? lo contextual es eso. Claro, pero aún así, creo que es una forma de trabajar mi concentración. Ay, claro, pero ya la he tapado, ¿eso vale? No, pero es que, o sea, ha sido muy rápido. Claro, bueno, es parte de la estrategia. Estas Fácil. cartas jamás las cojo, ¿eh? Siempre te las llevo todas. Ay, última. Os recuerdo que ha dicho que me va a reventar, ¿eh? Os lo recuerdo. Bueno, Bueno, ganadora, oficialmente ganadora. oficialmente hemos ganado, pero porque has tirado la botella. Quería hablar de Extinction Rebellion. Crisis climática, activismo, a ver, me lo he aprendido, ¿eh? Desobediencia civil no violenta. Me encanta, me lo he aprendido, ¿eh? Te prometo que Es que no, o sea, me cuesta bastante dislexia, cositas. lo que sea. Cuéntame, ¿cómo es la experiencia de cómo entras en Extinction Rebellion? ¿Cómo es esta experiencia? Interesante. ¿Te acuerdas que te decía, no? Que no, yo los mundos laborales, profesionales, personales no los tengo muy separados. Y para mí el hecho de que estemos en un momento de crisis civilizatoria marca todo, marca mi forma de abordar el curro y de qué tipo de proyectos intento proponer dentro del Cubo y de qué tipo de proyectos lidero en Cubo, pero también tiene que ver con qué hago más allá, ¿no? Del trabajo. Claro, para mí estamos en un momento de crisis civilizatoria, para mí no es climática solo, o sea, para mí hay un punto más allá, es entender que las noticias nos hablan de las cosas que pasan como si fueran cosas separadas y que en realidad todo está Todo conectado, ¿no? Y entender eso para mí ha sido fundamental porque me ha hecho entender que no se trata de que el clima esté yéndose a la mierda porque se está desestabilizando, no es que cada vez suban las temperaturas, es que cada vez es menos predecible y por lo tanto puedes cosechar menos, por lo tanto hay gente muriendo de hambre, por lo tanto eso tiene que ver con quién muere de hambre dónde y tiene que ver con la diferencia norte-sur global, tiene que ver con qué países históricamente han explotado a qué países y por lo tanto qué países han destruido lugares a otros países, quién ha explotado a quién, o sea, que tiene que ver con colonialismo, tiene que ver con violencia de género, tiene que ver con todo, ¿no? O sea, no hay una cosa separada de la otra, ¿no? Por eso no me considero ecologista, porque la etiqueta ecologista hace que directamente la gente te asocie a salvar animalitos. Y me parece genial el hecho de... Alguien tiene que hacerlo, ¿no? O sea, me parece maravilloso que los animales no humanos estén siendo protegidos de animales humanos que están ejerciendo violencia constante hacia todo, ¿no? Pero la violencia constante hacia todo es hacia todo, literalmente. Yeah. Porque la explotación laboral va con la explotación hacia la tierra, va con la explotación hacia la mujer, la violencia contra las personas trans es la misma violencia que todas las demás, ¿no? O sea, como que esa idea de que la violencia es la misma y de que debajo de todo lo que subyace es la lógica de la separación, de que tú y yo somos diferentes porque tú vienes de un país diferente al mío de origen, porque tú eres una mujer y yo soy un hombre, porque tú te has criado en una escuela y yo en otra, o sea, todo eso hace que pensemos que el mundo está separado, fragmentado. Y entonces eso hace que también pensemos que, bueno, que podemos extraer recursos del mundo como si no se acabara, porque como está separado no veo de dónde sale la leche que me compro por la mañana en el supermercado. Puedo comer un montón de animales y no darme cuenta de la explotación que sufren, el sufrimiento que sufren en las macrogranjas, porque me separo de eso, ¿no? Como que nuestro mundo se basa en la separación todo el rato. Y no me doy cuenta del daño que me hace a mí mismo, el daño que le hago a otra gente, ¿no? O sea que esa reciprocidad es la que no somos conscientes, esa interconexión en la que no somos conscientes y en la que subyace a todo lo que está pasando en esta crisis civilizatoria. Todo es más grave de lo que pensamos. Y ese todo es más grave de lo que pensamos y que todo está conectado hace que no estamos hablando simplemente de que estamos en un momento delicado, sino que estamos en un momento tremendamente transformador. O sea, todo está cambiándose y no queremos verlo.
yo siempre cuento la historia de un amigo mío que es médico, que en enero de 2020 le dijeron, vamos a hacer un congreso de médicos en la Comunidad de Madrid, donde vamos a convocar a todo el mundo para hablar de coronavirus. Enero de 2020. Llegó al congreso, el congreso estaba llenísimo, miles de médicos convocados a toda la sanidad pública, y básicamente lo convocó el Instituto de Salud Carlos III, y la idea que querían transmitir era que tenían todo controlado. Está todo controlado, el coronavirus no va a invadir España porque tenemos una planta de 8 camas dedicada a frenar el coronavirus. Claro, ahora lo vemos y decimos, mis cojones. Me río, me río yo de ti. Mis cojones, una planta de... Entonces, eso es lo que estábamos haciendo con todo. Ese negacionismo profesional, y insisto, no es culpa de estas criaturas médicas que estaban prediciendo la pandemia en enero de 2020 cuando todo el mundo decíamos que eso. Y fíjate que eso me parece que fue como... ha sido relativamente rápido el darte cuenta. Quiero decir, la pandemia empieza en noviembre de 2019 en China, en marzo de 2020 llega a España, o sea, tarda 5 meses en llegar, que me parece bastante para ser una pandemia, y luego se extiende a todo el globo terráqueo, ¿no? Además fue desde el este, fue yendo hacia el oeste poco a poco, ¿no? Y se fue extendiendo. Pero tardamos relativamente poco en darnos cuenta de que eso era una amenaza real. Yo pensaba que íbamos a tardar mucho más, hasta que empezó a morir gente a mansalva. Claro. Y dijimos, vale, igual tiene... algo, ¿no? Igual sí que es un problema, ¿no? Sí, pero lo que estamos haciendo, claro, la diferencia entre la pandemia y el resto de crisis es que la pandemia es una cosa puntual que se ve muy claramente porque lo estás viendo en tu gente a tu alrededor, y el resto de cosas no son más intangibles, porque lo que subyace a todo no es intangible. Y luego también porque yo creo aquí, de nuevo, para mí... llámalo ecologismo, llámalo tal. Sí. Pero bueno, el ecologismo sin lucha de clases es jardinería. O sea, siempre lo diré, lo tengo en mi caption de Instagram. O sea, para mí, pero tanto la lucha por la crisis contra la crisis climática, como la lucha feminista, como la lucha LGTB, o sea, cualquier lucha sin lucha de clases es una mierda, con perdón, sin desmerecerlo, pero porque no estás teniendo en cuenta otras realidades. Y creo que la pandemia fue tan rápido todo, problema, solución, claro. tal, porque afectaba al norte global. Claro. O sea, la crisis climática, a nivel crisis climática, todavía no está afectando al norte global. Al norte global te estoy hablando de Occidente, ¿no? Sí, claro. Que es Europa y Estados Unidos, y Canadá si quieres. Y ya, o sea, no somos tanta gente. Sí. No, y además se ve porque sí que está afectando ya en otros lugares. Claro. Porque ya las pero hambrunas, dan igual esos lugares. Claro, no están cerca, esa es reparativa todo el rato. De nuevo la fragmentación, ¿no? No nos importa porque no lo vemos cerca, y porque cuando lo vemos son o unos números o un documental de hay pobres niños que están allí pasando hambre, ¿no? Con esa cosa además de generalizar África como si fuera ahí como si de lo hablaba el otro día creo que con Lulu de Nadine me decías que esta gente que me dice África como si me dice Europa. Es que no sabe, como que no hay una diferenciación. Sí, me he ido a África. ¿A cuál de los 50 países de África? Pregunto, Digo, no tiene nada que ver. Sí. Pues eso, ¿no? Como que hay una cosa ahí que necesariamente cuando hablamos de una cosa necesitamos hablar de otra. O sea, que totalmente de acuerdo contigo con que no hay ecologismo sin lucha de clases, porque realmente a quien afecta más las cosas son las personas que viven en ciertas situaciones, personas que están en... ¿Quién ha muerto por ola de calor este verano en Madrid? La historia del barrendero que murió mientras estaba dándole un ataque de calor en mitad de la calle, ¿no? A las 4 de la tarde creo que era. O sea, claro, es eso. Trabajador esa persona precario que ya... es la que sufre la ola de calor. ¿Y quién está provocando eso? ¿Es ese trabajador? Claro, de nuevo es otra vez la narrativa individualista del sistema de ¿y qué hacemos? ¿Reciclar? ¿O comer menos carne? Todas esas soluciones individualistas que hacen que la clase trabajadora sea la que tenga que asumir sacrificios por a salvar algo que no se sabe muy bien qué es, ¿no? Cuando en realidad quien está provocando esto son las estructuras del sistema, donde las personas más ricas se enriquecen a través de cada crisis, no de forma malévola, no hay que pensarles tampoco como... No, o sea, yo no creo que es un plan que está así, frotándose las manos, en plan, os vais a joder vivos, chaval. Claro, igual algunos sí, pero como que tampoco les da para eso. Pero sí que son las estructuras que hacen que el 1% más rico sea el que provoca el 70% de las emisiones, ¿no? O sea, como que es una cosa que no... Y por eso hay una cosa en psicología que se llama el sesgo de acción única,
que tiene que ver con cuando te dicen recicla, tú dices, ya estoy haciendo todo lo que puedo, ¿no? Esa mierda de yo hago lo que puedo porque reciclo, o porque como menos carne, o porque no sé qué, es un sesgo que tenemos en la cabeza que nos hace no pasar a una acción que realmente sea sistémica. Es decir, si no podemos solucionarlo con acciones individuales, porque a lo mejor quizá ni siquiera hay nada que solucionar, porque quizá lo que nos trae esto es el replanteamiento, el recuestionamiento de nuestra sociedad entera. No se trata de solucionar nada, no se trata de sostener nada. La sostenibilidad es una palabra que la podría vomitar. Porque no hay que sostener nada, o sea, es que se está derrumbando y la sociedad no funciona. Ya no es sostener nada. Claro, ya no hay que sostener. O sea, hay que dejar que muera, hay que compostar. Para mí es volver a crear, ¿no? A regenerar. Claro, es lo que hace el mundo siempre. El mundo siempre funciona en ciclos de regeneración, la noche y el día, las estaciones. Todo eso funciona así. No podemos pretender que una sociedad lineal que se basa en el crecimiento no tenga un momento de colapso como va a ser el que estamos viviendo ya, ¿no? Entonces, esa lógica de la regeneración, que es totalmente distinta a la lógica de la sostenibilidad, es la que puede tener un sentido en el mundo en el que estamos y que no pasa por renovables, por soluciones tecnológicas que se basan en un montón de minerales que no tenemos y por lo tanto no pueden ser sostenibles para la gente tampoco. O sea, como que las fantasías que nos montamos van a durar poco, igual que duró poco la idea de que en una cama, en una planta de hospital podíamos solucionar una pandemia, ¿no? Pero todavía no nos hemos dado cuenta de esto como sociedad, pero hay gente que sí. Entonces hay gente que sí que se organiza y que intenta hacer las cosas a un nivel un poco más profundo, esta desobediencia civil de la que hablabas, como que empiezan a surgir otro tipo de lógicas que caen muchas veces también a la lógica del sistema con facilidad. O sea que tampoco vamos a engañarnos con respecto a, bueno, ojalá de repente todo el mundo cambiara la ventana de Overton que tenemos dentro de la cabeza, pero no es así. Yeah. Vivimos en el marco en el que vivimos, entonces cuando intentamos salirnos de él, nos chocamos contra nuestra propia manera de pensar. Y muchas veces dentro de los movimientos sociales hay conflictos que no se solucionan porque están basados en eso, ¿no? ¿Y qué crees que...? Yo, por ejemplo, siempre me dicen que cuando hablo de crisis climática se me enciende una luz distinta en la cara porque se nota que es un tema que me importa, ¿no? Igual que cuando hablo de feminismo o cuando hablo de derechos LGTB, ¿no? Pues, sí. Casualidad, ¿no? O cuando hablo de racismo, ¿no? Porque el otro día le comentaba a una amiga, ¿no? Que yo da la casualidad de que soy joven, soy mujer, soy negra, pertenezco al colectivo y me falta que me rompan una pierna para ya otra cosa más, ¿no? ¿Qué crees que se puede hacer? O sea, ¿cuál es la...? Yo sé que no hay una solución única a un problema tan sumamente globalizado, ¿no? Pero ¿hay realmente una posibilidad de gestionar una situación y reconducir? Según los estudios nos quedan unos 5 años para morir. Claro, yo creo que no para morir, pero para no revertir lo que estamos generando. Sí. Claro, a mí hay 3 personas que me ayudan a pensar en esto. Y les voy a citar porque me gustan. Y porque así puede ser referente para más gente. Porque puedes. Sí, porque no sabes. Bueno, una es Joanna Macy. La tipa esta lleva desde los años 60 trabajando sobre esto, antes de que todo el mundo se empezara a preocupar. Y trabajando con grupos sobre una unidad que se llama el trabajo que reconecta, que es como repensarnos hacia la acción desde un punto de vista que tiene que ver con conectar con la gratitud, de entender cómo que todo está interconectado nos hace estar vivos y nos hace tener bienestar. Honrar el dolor, que significa dejar de negar este miedo al miedo que tenemos, esta sensación de cómo es inabarcable, no voy a sentirlo, no voy a mirar noticias sobre qué está pasando en el mundo porque ya bastante tengo con lo mío. Todo eso ella lo juega hacia honrar el dolor, es decir, a pasar por el duelo civilizatorio en el que estamos, sentir qué está pasando con esto, de que se están muriendo más de lo que está viviendo y lo que están haciendo ahora mismo, ¿no? Y luego ya empezar a ver con ojos nuevos para pasar a la acción, ¿no? Esto es como un poco el ciclo que plantea ella. Y ella habla, en esto de pasar a la acción, habla de 3 dimensiones. ¿Qué 3 cosas se pueden hacer, ¿no? La primera dimensión tiene que ver con parar y reparar el daño, con decir, bueno, estamos machacando, destrozando, generando violencias, pues hay que pararlas, evidentemente, frenar macroproyectos de macrogranjas, hacer desobediencia civil masiva para intentar frenar, poner un freno de mano a lo bestia con respecto al sistema en general, que deje de descalabrarse, por lo menos que no se dé una hostia tan grande. Básicamente es la hostia ya viene, la hostia nos vamos a dar igual, ¿no? Pero sí, que no sea tan... pero que los peores escenarios los podamos un poco como frenar, sabiendo que ya están ocurriendo, que la primera causa de migración por cuestión global es el clima ya, ¿no? Sí. O sea, como que no podemos evitar, no podemos ir contra lo que ya existe, pero sí que podemos frenar los peores escenarios, ¿no? De algún modo. Entonces, esa es la primera dimensión, como poner la palanca de freno, y tiene que ver con estar a pie de calle. Y eso es lo que hacen cientos de miles de personas y de movimientos sociales
sobre todo en el sur global, que es donde están sufriendo las movidas. La peña que se pone frente a la línea de bosque para que dejen de talar lo que es la casa de la gente, lo que es el lugar, el territorio, la vida, ¿no? Toda esa defensa de la vida es la primera dimensión. Pero hay una segunda dimensión que tiene que ver con, vale, evidentemente podemos poner todas las barreras del mundo, pero tenemos que construir también alternativas. Entonces, toda la gente que está dedicando a construir qué podemos hacer, ¿no? Todo esto que tiene que ver con pues revisitar todas las culturas que nos hablan de qué manera relacionarnos entre nosotras, con la tierra y todo esto, ¿no? La regeneración, las instituciones paralelas, los cuidados en los barrios, o sea, hay un montón de cosas que tienen que ver con no solamente tenemos que frenar, tenemos que construir. Y una tercera dimensión, que es la que atraviesa las otras dos, que es la de cambiar el paradigma. Necesitamos repensar qué significa ser humano en este tiempo, necesitamos repensar qué significa ser sociedad en este tiempo, necesitamos repensar qué implica los moldes, esa ventana de Overton de la que hablabas, ¿no? Necesitamos transformarla, ya no solamente es abrirla, hay que cambiar de sitio la ventana, hay que mirar hacia otro lugar, hay que dejar de mirar de la manera que estamos mirando, porque la manera que estamos mirando es la que está provocando el lugar en el que estamos. Entonces, desde esa manera de mirar, lo único que se nos ocurren son tecnologías que nos hacen seguir pensando en el crecimiento económico, los ODS famosos, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible van por ahí, entonces solamente nos van a llevar a la misma dirección, con un logo más verde, con un logo más rosa, con los colores nuevos que se adquieren a la moda, pero sin transformar la raíz profunda de las cosas. Entonces, tanto la parte de frenar el daño como la parte de construir alternativas requieren de pensar de otras maneras, porque si no, lo único que hacemos es pues, poner parchecitos. Y eso es lo que está pasando hasta ahora, que casi todo el mundo está poniendo solamente parchecitos, ¿no? Pero Joanna Macy no es la única persona que habla de esto. A mí me encanta también Bayo Akomolafe, que es un pensador nigeriano, que es, o sea, brutal. O sea, si hay que escuchar a un tipo, a un hombre, es Bayo Akomolafe. Que por lo menos es negro, ¿no? Ya que vamos a escuchar a hombres, que por lo menos no sean los hombres blancos de siempre. Y Bayo es un tipo que a mí me flipa por cómo habla de las cosas, y una de las cosas que dice completamente lúcido, ¿no? Es que quizás la lógica de salvar el mundo es la lógica que lo está destrozando también, ¿no? Ese es salvar el barco, salvar el planeta, salvar todo el rato, salvadores blancos que somos de superhéroes todo el rato, ¿no? Los activistas. Pues esa es la lógica que no nos lleva a ningún lugar, que quizás él habla de post-activismo. Post-activismo como una cosa de compostar el activismo, como de jugar a decir, bueno, quizás hay que dejar que mueran ciertas cosas, ¿no? Él habla mucho del esclavismo y de toda la situación que han vivido, ¿no? Todas las personas en su país, pero no solo en su país, ¿no? Como toda la cuestión africana, el colonialismo y demás, y cómo lo juega desde el punto de vista de esto, ¿no? Desde, bueno, hay un punto en que lo que trae la negritud para él, decirte esto, yo hombre blanco a esto a ti, pues como totalmente, me resulta totalmente como lo puedes grimoso, hacer, pero tiene su nombre, no pasa nada. Lo dice Bayo, no lo digo yo. Como que hay algo de que la negritud es ese cambio de mirada en sí mismo, ¿no? Ese mirar por otro, como todo el feminismo también, ¿no? Como decir, bueno, pues los cuidados en el centro implica dejar de pensar en el crecimiento económico, implica empezar a pensar en el bienestar de las personas, ¿no? Esos subterfugios de la realidad, esa cosa fugitiva que habla él, ¿no? De por ahí aparecen cosas nuevas que no tienen que ver con soluciones, tienen que ver con dejar que el barco se hunda quizás y aceptar que desde esa muerte, desde ese compostar, aparecen otros lugares en los que construir lo que sea que está por construir, ¿no? Y luego a mí otra tipa que me gusta mucho es Adrienne Maree Brown, que es una tipa negra queer de la hostia, que tiene una movida que se llama la estrategia emergente, en la que ya no voy a hablar porque si no soy el turras máximo de la vida, pero que a mí... Has venido a hablar de tu libro, tranquilo. Ya, o sea, hablo de los libros de esta gente que son muy interesantes. Y Adrienne mola un montón porque juega mucho desde un lugar profundísimo. O sea, desde esa identidad negra queer de Bronx, pero desde un punto de vista como mucho más de... No se trata de reivindicar la identidad, porque reivindicar la identidad muchas veces implica traer al policía que está afuera, traerle dentro y jugar la cultura de la cancelación de no eres lo suficientemente vegetariano, no eres lo suficientemente no sé cuánto, no eres lo suficientemente tal. Entonces ella juega como a la estrategia emergente, que, bueno, que tiene un montón de cosas bellísimas, pero tiene que ver con mucho pensamiento sistémico, tiene mucho que ver con mucho pensamiento de movimientos sociales que llevan históricamente construyendo alternativas desde hace muchos años. Black Lives Matter bebe mucho de ahí, ¿no? De la estrategia emergente de Adrienne, y no solamente de Adrienne, sino de su colectivo. O sea, como que hay un montón de cosas ahí interesantes que podríamos estar 7 millones de horas hablando de... Total, ¿no? Pero yo, por ejemplo, me
bueno, me fijo un poco en... Hay una cosa que yo he aprendido a hacer y es a no traer ese policía a mi cerebro, ¿no? Porque, bueno, yo en la carrera, durante la época de la carrera, bueno, yo he hecho un grado que te permite preguntarte a ti mismo muchas cosas, ¿no? Y no es que te lo permite, sino es que te obliga. De alguna manera te termina obligando a preguntarte ciertas cosas, ¿no? Sí. Te enfrentas a muchas situaciones que con 18 años no sabes gestionar porque no te enseña nadie a gestionar, Claro. y que no te queda otra que aprender a gestionar, ¿no? Y entre ellas, una de las cosas que yo me empecé, le doy gracias a mi ex, porque gracias a él yo soy la persona que soy hoy en día, ¿no? Pero sobre todo porque yo tuve una transformación mental muy grande, ¿no? Yo cuando empecé la carrera entré en una depresión que yo no sabía ni lo que estaba viviendo, por lo que lo decíamos antes, no sabes cómo se llama, por tanto no puedo ponerle nombre, ¿no? Y yo estaba muy mal, ¿no? Entonces, Leiden es una carrera en la que tú no puedes estar mal al principio. Luego sí, luego todo el mundo pasa por su bache, ¿no? Pero al principio, como se basa en la amistad y en el me llevo bien contigo, entonces como nos llevamos bien, hacemos un proyecto y tal, ¿qué pasa? Que yo no podía socializar con nadie porque no me soportaba ni a mí misma como puedo soportar a otros, ¿no? Todo eso cambió, ¿no? Un proceso de recuperación que fue mal porque no lo hice bien, porque lo hice yo sola, Bueno. y habría estado genial haberlo hecho con alguien, pero que se derivó en replantearme absolutamente todo lo que era, ¿no? En plan, esto me gusta, esto no me gusta, esto es lo que quiero hacer en la vida, esto no la carrera, ¿no? Sino esto que estoy haciendo siendo yo es lo que quiero. Y entonces mi primer libro que leí yo de ecologismo, lucha social, de no sé qué tal, era de Al Gore, que fue el libro de una verdad incómoda. Sí. Este libro se escribió hace un porrón de años, ¿vale? O sea, la crisis climática se lleva hablando desde hace muchísimos años, lo que pasa es que, de nuevo, ventana de Overton. Y yo cuando leí este libro me explotó el cerebro, me explotó a tales niveles que dije, Dios mío, o sea, yo era consciente, no era consciente, sabía, Eso es, ¿no? sí. Conocía cosas, pero no era consciente de qué estaba implicando, ¿no? Cuando yo leí este libro, tiene 2 libros, ¿no? O sea, está La verdad incómoda, que luego hizo un documental, Sí. y Una verdad aún más incómoda, ¿no? Que fue como la segunda parte de decir, que yo sabía de esto, pero es que hay más cosas, ¿no? Me vi todas sus entrevistas, me vi todos sus documentales. Este tío era no sé si era el vicepresidente o así de en su momento el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y digo, qué guay que un tío de este nivel, de nuevo, hombre blanco, cis, hetero, normativo, pero hablando de esto, porque a ti te van a hacer caso, entonces, qué bien, ¿no? Bueno, no le hizo caso ni Cristo, por lo que veo. Pero para mí fue una puerta a otro nuevo mundo, ¿no? De hecho, yo cambié hasta mi forma de vestir porque estaba intentando buscar mi identidad, ¿no? Claro. Yo llevaba rastas, yo era una hippie de la vida, yo iba con pantalones cagados a la universidad, o sea... Giro drástico. Drástico total. Vas ahí de tope. O sea, yo ahora visto en plan pijillo, también es cierto Claro. que es un poco también por el trabajo, y no tanto por el trabajo, sino por los ambientes en los que me muevo dentro del trabajo, Claro. en los que yo no puedo ir con los pantalones cagados. Me encantaría, me fliparía ir a el otro día estuve en una reunión del alto comisionado, estaba ahí el presillo, me encantaría aparecer al lado de él con unos pantalones cagados. O sea, es que sería fantasía. Buenísimo. Pero esa renovación, esa autorrenovación de mí misma, me llevó a entender muchos conceptos, ¿no? Y a ser la persona que soy yo, persona, pues eso, feminista, antirracista, etc., y esa larga lista de cosas, ¿no? Y creo que no todo el mundo está dispuesto a pasar por ese proceso mental de, 1, autoconocimiento, y 2, de preguntarte, de hacerte preguntas incómodas, ¿no? Sí. ¿Tú te gusta esto? Pues igual no te gusta tanto, Cari. Yo es algo que, claro, lo viví a raíz de una catarsis personal que me lleva a ese punto, ¿no? Y no todo el mundo tiene que... No hace falta subir una catarsis, no hace falta que tu novio te deje en las peores condiciones para que pase eso, ¿no? Pero suele pasar que cuando... esto que dicen mucho los gym bros, en plan, que te deje tu novio y empezar a ir al gimnasio para... ¿no? Sí, no hace falta, ¿no? Pero eso es verdad, que genial, pero no es necesario, ¿no? Pero es que la gente, yo me he dado cuenta que no está dispuesta a hacerse preguntas incómodas, ¿no? Sabes de dónde viene la ropa que consumes, sabes de dónde viene la comida que comes, todas estas cosas, ¿no? Y luego también porque radica en esto que estábamos hablando de por qué le tenemos que echar la culpa al individuo, ¿no? Tú como Albert no estás haciendo, vale, sí, puede que no esté haciendo,
pero es que yo soy uno entre 7.000 millones de personas que pueden hacer cosas, ¿no? Sí. Y aún así, el efecto que yo cause, como de impactante va a ser en el mundo, ¿no? Si Claro. luego hay una empresa que está generando lo que yo puedo generar en 800.000 vidas y no voy a llegar ni siquiera, ¿no? Entonces, creo que también yo he pasado por esa época de revelación de tal no sé qué y luego también he pasado por una época de frustración, que creo es en la que estoy viviendo ahora. Voy a beber agua, tengo la boca, o sea, la garganta fatal. Estoy viviendo ahora una época de frustración. Mi conexión fue, por una parte, el libro de este hombre, de Una verdad incómoda. Claro, luego empecé a hacer como mucho research de muchas cosas y además era el año en el que yo me iba a India, o sea, era de segundo a tercero, entonces en tercero nos íbamos a India. Entonces como que conectó un montón de cosas, empecé a leer a Gandhi y entonces como que empezaron a pasar un montón de cosas de, pues, movimientos sociales, pues eso, desobediencia no violenta, todo este tipo de cosas que entraron en mi cerebro y dijeron, han venido para quedarse, pero ahora, 3 años después de aquello, 3 años después de estar en India, que también fue como, para mí fue un culmen en plan de, he leído a esta persona, vengo de un proceso vital muy importante, vamos a entender la raíz, mi raíz en este caso, ¿no? De repente hay una frustración, también provocada por una pandemia mundial, pero bueno, eso es otro tema, pero hay una frustración porque me doy cuenta de que no sirve para nada, ¿no? Ese año fui a la COP25 y además fui a la manifestación que se hizo, no sé si era en contra, a favor, no tengo muy claro, pero de la COP25, en la que de repente dije, ¿y esto para qué vale? ¿No? Que de repente todo el paseo del Prado y la Castellana estén hasta la bandera de gente gritando y protestando porque no se está haciendo nada en la COP25 y porque es un paripé absoluto, ¿de qué sirve? ¿No? ¿De qué sirve si luego no hay acción? ¿No? Y me pasaba ayer, 8 de marzo. Yo fui a la manifestación del 8M porque intento ir siempre que puedo. Y el sentimiento que me invade es el mismo, ¿no? Genial, te estás manifestando por... O sea, obviamente creo que es mucho más allá y creo que feminismo y crisis climática en este caso para mí como que son... A pesar de que son cosas que van unidas y están en ese mismo círculo, a nivel lucha, las razones pueden ser distintas, ¿no? Pero... Porque, o sea, estoy de manifiesto porque, uno, estoy conmemorando la muerte de un montón de mujeres luchando por sus derechos y gracias a que mi tía, a que mi abuela y a que tal se manifestaron de forma incluso violenta, perdiendo sus vidas, yo estoy donde estoy a día de hoy y puedo hacer lo que puedo hacer, ¿no? Entonces, tengo la obligación como mujer de seguir haciendo eso, para que las que vengan detrás tengan más derechos de los que puedo llegar a tener yo, ¿no? Pero a nivel crisis climática, me cuesta. Me cuesta porque digo, ¿y esto qué tiene? ¿Qué impacto tiene? También esto que hablábamos de yo quiero ser transformador del mundo, ¿esto está transformando realmente el mundo? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y yo me metí en Fridays for Future. En Vitoria hicimos un par de actividades no actividades, sino que yo quería pasar a la acción, porque bueno, también es parte de lo que hago a día de hoy en Design for Change, pero es que además me parecía que era necesario, era como, hay que pasar a la acción, no podemos quedarnos en pintar una pancarta y decir, gobierno, hijo de puta, no, hacemos algo, ¿no? Pero me seguía quedando pobre, ¿no? Y entonces, gracias a John Careaga, al que tengo muchísimo cariño, empecé a investigar un poco más el tema de Extinction Rebellion, ¿no? Sin meterme en ello, ni mucho menos, me parecía que era un movimiento como mucho más... Bueno, pues que abogaba un poco por realmente pasar a la acción, ¿no? Y que creo que históricamente la forma en la que han funcionado los cambios políticos, sociales y económicos han sido con una lucha en las calles, y hablo de lucha, no hablo de gritar, hablo de luchar, de desobediencia civil, etc. ¿Tú crees que Extinction Rebellion está haciendo a día de hoy, bueno, todo lo que podría hacer? Obviamente yo que sí. ¿Cómo está afectando la existencia de Extinction Rebellion porque creo que hubo un boom brutal de Fridays y de Extinction en el 2019, Claro. pero ya no se oye hablar de crisis climática, ¿no? En abril de 2019, Extinction Rebellion consigue bloquear durante 2 semanas enteras, con miles y miles de personas, todo Londres. Todos los accesos a Londres por los puentes se bloquean y un montón de plazas de Parlamento, de plaza de un montón de lugares claves estratégicos, se paraliza Londres entero porque miles y miles de personas estaban ahí.
y reclamaban varias cosas. Una era que se declarara la emergencia climática. Ese mismo mes se declaró la emergencia climática en Reino Unido y a partir de ese mes se declaró en cientos de capitales de todo el globo. Y dos, también reclamaban que se actuara ya, que se redujeran emisiones de forma drástica, cosa que no se ha conseguido. Pero también había una tercera demanda, que era conseguir asambleas ciudadanas. Y para mí la clave Extinction Rebellion estaba ahí, en las asambleas ciudadanas. Que en 2019 se lograra que hubiera miles y miles de personas haciendo desobediencia civil no violenta, es decir, bloqueando calles y siendo arrestadas por miles, se consiguió porque se hizo un trabajo muy profundo de estudio sobre qué había funcionado en los movimientos sociales hasta ese momento. Claro. O sea, hubo decenas de personas que se juntaron, estuvieron estudiando muchos años para llegar a Extinction Rebellion. No parece así como de la nada. Uh-huh. De hecho, la diferencia un poco entre Fridays y Extinction es esa, ¿no? Que Fridays canaliza un montón de jóvenes hacia esa considerar convertirla en una acción que por desgracia no es tan efectiva en ese momento, pero que sí que permite movilizar y canalizar, ¿no? Entonces la movilización es el fuerte de Fridays. En el caso de Extinction, la movilización fue fuerte al principio, luego no la pandemia lo mató, hubo varias cosas estratégicas que fallaron y no logró la expansión que tuvo, ¿no? en el momento Fridays. Pero es verdad que las claves de las demandas de Extinction hicieron que también fuera fácil que se propagara, ¿no? Las asambleas ciudadanas lo que traen es la democracia de verdad que no está teniendo el sistema. Porque la democracia del sistema se basa en elegir a gente cada 4 años para romper tal. Gobierno entonces, representativo, no es democracia. Entonces, claro, cuando uno piensa en crisis climática, piensa, ¿qué tiene que ver con la democracia? ¿No? Con esto de la narrativa de la separación de todo está separado, ¿no? Pero Extinction, que es un movimiento muy estudiado, dice, claro, si queremos transformar el sistema, necesitamos transformar el sistema. Como es obvio. Entonces, fíjate, las estructuras de toma de decisiones se dejan al poder de la gente y las asambleas ciudadanas en lo que consiste no es un montón de gente sentada en círculo levantando la mano para hablar, sino que es un proceso deliberativo donde se cogen a 100, 150 personas al azar, representativas de la sociedad y de forma vinculante, legislativamente vinculante, deciden qué hay que hacer ante un tema concreto. Después de pasar por un periodo muy profundo de formación e información con especialistas que dan una visión 360 grados y con un proceso facilitado y realmente muy estudiado sobre cómo se toma esa decisión para que todo el mundo llegue a ciertas medidas, ¿no? Las asambleas ciudadanas se aprobaron en el Reino Unido ese mismo año, al año siguiente se aprobaron en Francia y al año siguiente se aprobaron en España, aparte en otros muchos países. Ha habido muchos casos históricos, por ejemplo en Irlanda el aborto se legisló así, bueno, en un montón de lugares, pero las asambleas por el clima empezaron a partir de ahí. Las 100 personas, 150, dependiendo del país, que participaron en las asambleas ciudadanas, luego han seguido formando parte del movimiento como tal, se han organizado como asociación en los 3 países porque han sido tan profundo el proceso de transformación personal que conlleva formar parte de una asamblea ciudadana que realmente luego quieren seguir llevando a la presión política lo que han pedido en la asamblea ciudadana. Porque ha pasado una cosa en los 3 países, que es que uno no se ha comunicado lo que ha pasado en la asamblea ciudadana, nadie sabe qué coño es una asamblea ciudadana, nadie sabe que hemos tenido una puta asamblea ciudadana donde cientos de personas han decidido qué queríamos hacer como España en nuestro país. Nadie sabe qué ha pasado eso. No lo sabemos, ¿no? Y lo que han decidido no ha sido vinculante, porque el gobierno no se ha querido arriesgar a que sea vinculante, ni en Francia, ni en España, ni en Inglaterra. En Francia Macron dijo, sí, va a ser vinculante. Luego cuando vio las medidas que eran profundamente coherentes, dijo, esto no va a ser vinculante, porque me da miedo. Porque me da miedo que se empiece a hablar de crecimiento, porque no tiene sentido con las medidas políticas del sistema. Porque cuando te formas profundamente y tomas medidas coherentes a nivel político, te sales de la ventana de Overton. Yeah. Y que eso lo acepte el gobierno no es lo coherente dentro de la ventana de Overton. Así que bueno, Extinction Rebellion ha conseguido esto hasta ahora. Ha conseguido que se hagan asambleas ciudadanas donde la democracia de repente sea deliberativa y sea por sorteo, bueno, tenga todas estas características. Pero no estamos al nivel que deberíamos si queríamos abordar las cosas con la profundidad que necesitaríamos. Para eso, o sea, hay una tipa que se llama Erika Chenoweth que dice que hay 4 claves para que la resistencia civil sea efectiva. La primera de ellas es la diversidad de tácticas. No hay un caso histórico de una manifestación cambiando la historia. No existe. Necesitas diversidad de tácticas. Necesitas que esas tácticas sean molestas. Necesitas que es una de las segundas claves, ¿no? Que es atacar los pilares del poder, modificarlos, llevárselos a tu terreno. Y para eso tienes que trabajar de una forma muy diversa.
tienes que tener resiliencia, que es otro de los factores, tienes que tener una planificación, tienes que tener una diversidad dentro del movimiento que te permita ser representativo de la sociedad, tienes que tener un montón de características que los movimientos sociales ahora mismo cuesta que tengan porque la gente está muy cansada. Estamos agotados de trabajar, tenemos poco tiempo y lo dedicamos a ver Netflix porque no nos queda otra cosa. Entonces, Extinction puede tener un potencial que ahora mismo no tiene de transformar las cosas si realmente consigue canalizarse como movimiento social interseccional, que no lo está consiguiendo, pero lo está intentando, y realmente hay un intento muy profundo ahora mismo en España por trabajar a nivel paradigma y por trabajar a nivel interseccional, y hay muchos colectivos de barrio que están trabajando con Extinction codo a codo ahora mismo en Madrid, ¿no? Pero hace falta una profundidad que todavía no está dentro de la ventana de Overton. ¿De la de Extinction o de la de...? De la sociedad, Extinction por suerte está abriéndose dentro y está abriendo la ventana de la sociedad hacia la democracia deliberativa, por ejemplo, pero el proceso de repensarse que ha tenido Extinction en estos 3 años, ¿no? Con la pandemia de por medio, es un proceso muy profundo, muy intenso, ha habido muchos aprendizajes, yo he aprendido un montón, la gente con la que he trabajado ha aprendido muchísimo también, pero todavía bajarlo a ¿y qué hacemos? Nos come el que la acción tenga sentido, porque la prisa y la urgencia se confunden, y entonces la urgencia se come la importancia, se come la prisa, y entonces acabamos haciendo cualquier cosa Ya, con tal de seguir en la calle, con tal de seguir haciendo desobediencia civil, con tal de seguir molestando al gobierno, ¿no? ya. Entonces, bueno, pues hay como unos dilemas que todavía no están resueltos, pero es verdad que esta primavera se espera que se haga de nuevo una acción de desobediencia civil masiva con un montón de colectivos involucrados, se espera que se hagan asambleas populares donde la gente tome decisiones en los barrios sobre qué debería ser su barrio para ser resiliente frente a la crisis climática, y todo eso está organizado por Extinction de una manera mucho más profunda de lo que estaba organizado hace 3 años, ¿no? Cuando vino la COP, y lo que hicimos, aparte de muchas acciones, fue cuando terminó la COP poner una montaña de mierda enfrente de la COP, que fue tremendamente divertido porque simbolizaba lo que había sido la COP, pero que no fue efectivo. Como Extinction, como movimiento a nivel mundial que se enfrenta a ciertas tal... lo comparaba, claro, para mí los dos movimientos donde más, probablemente más metida estoy, sin ser yo activista, que ya llevo un buen tiempo hablando de esto, de cómo de activista eres, qué significa ser activista, ¿no? Igual tú me puedes responder a esa pregunta, ¿no? Pero los dos movimientos son por una parte el feminismo y por otra parte la crisis climática. Me da la sensación de que no es lo mismo luchar aquí por la crisis climática que luchar en Bangladesh, ¿no? Creo que no tiene nada que ver y no estás exigiendo tampoco lo mismo, ¿no? Al igual que una mujer de India no puede luchar por las mismas cosas que pido yo, ¿no? Porque el nivel de libertad o no libertad en este caso que tiene esa mujer está aquí, y yo puedo grabar un podcast y hablar abiertamente de lo que quiera, ella no, ¿no? Entonces, como que también me parece como complejo a nivel sociedad global llegar a un punto en común, ¿no? Porque creo que hay hacer muchas cosas, ¿no? Pero me parece que también tenemos como nosotros la responsabilidad de, estando en un país privilegiado como en España, independientemente de los problemas sociales que haya, ¿no? A nivel pobreza, que también existe, a nivel sociedad y estando en la parte del norte global, ¿no? Creo que tenemos una responsabilidad, ¿no? Como seres humanos de hacer cosas, ¿no? Pero de nuevo viene esta parte de cómo afecta lo que yo hago, ¿no? Al resto del mundo. Y luego también que creo que me siento un poco como una sociedad muy borrega, ¿no? Yo hay veces que me doy cuenta cuando me pasa, ¿no? En plan, de repente andar por la Gran Vía y como que todo el mundo va a lo suyo, tal, no sé qué, que eso lo dice mucha gente, ¿vale? Pero como que de repente me siento parte de, o sea, como si hubiese un ojo ahí arriba que me está mirando, en plan, tío, o sea, ¿qué coño estoy haciendo, no? Pero luego la vida del día a día te consume. Sí. Te consume tanto que lo único que quieres es llegar a casa, ponerte a ver Netflix y que le den por culo absolutamente a todo el mundo. ¿Es que a la gente le importa? Yo creo que a la gente le preocupa, pero le preocupan más cosas que tienen más cerca. O sea, para mí es muy importante lo que has traído, ¿no? De, bueno, en Bangladesh no se lucha igual que aquí, porque evidentemente cuando estás en primera línea de lo que está pasando, tienes otra manera de reaccionar que la que tienes cuando tienes ese privilegio, ¿no? De la distancia, ¿no? Y el privilegio de la distancia, como dices, lleva una responsabilidad, y esa responsabilidad para mí tiene mucho que ver con que podamos romper la ventana de Overton. Cuando tienes que estar en el día a día intentando que no te maten, como, bueno, por suerte una de las cosas que tienen los movimientos sociales hoy en día, tanto Fridays como Extinction, es que beben mucho del sur global. Intentan ser muy responsables y muy conscientes con respecto a... Estamos hablando de que nuestros países han sido los que han provocado
que vuestros países estén siendo explotados. Entonces, necesitamos aprender de vosotras, Me la gente que alucina. estáis ahí en primera línea. Entonces, sí que es verdad que se ha hecho un ejercicio muy consciente de beber de lo que significa la justicia social y climática de esos países y traer esas voces indígenas o esas voces de primera línea, ¿no? Y el privilegio que tenemos como responsabilidad es, escuchando esa voz y poniéndola delante de las cámaras, o delante de donde haya que ponerlo, no siempre son las cámaras, saber romper la ventana de Overton, porque nosotros no tenemos que estar en primera línea. Entonces, entendemos lo que está pasando porque lo escuchamos y porque hacemos el ejercicio consciente de escucharlo, y podemos hablar de una cosa que se llama democracia deliberativa y asambleas ciudadanas, que la gente que está en primera línea bastante tiene con que no la maten, como está pasando, porque mueren cientos de personas todos los años porque están en primera línea de todas las cosas que están ocurriendo, ¿no? Miles de activistas, ¿no? Que están intentando que la violencia se pare, ¿no? Entonces yo creo que sí, que tiene mucho que ver con eso, con la responsabilidad. Abre la ventana de Overton hacia lugares que normalmente no puedes porque estás en terreno. Y luego, yo creo que a la gente le preocupa las cosas en esta sociedad borrego, nos preocupan las cosas descontextualizadas porque no nos da tiempo a otra cosa. Yo me considero el primer borrego, o sea, a mí me parece muy interesante esto que traes de que somos una sociedad borrego, porque realmente Sí, lo somos. el mayor acto de desobediencia civil que podríamos hacer sería dejar de trabajar. Dejar de contribuir a esta sociedad, no solamente dejando de consumir, sino dejando de producir. Que es como se ha conseguido la jornada laboral de 8 horas, por cierto. La canadiense no fue porque de repente se sentaron y pidieron, por favor, oye, no quiero que me explotéis más. No, de repente fue una huelga tocha donde se tiraron trenes en Barcelona. O sea, como que la desobediencia civil, violenta o no violenta, es lo que ha transformado las cosas y lo que nos ha hecho. Eso es a lo que voy también, ¿no? Como que me da la sensación de que históricamente la única... O sea, lo comentaba el otro día con una amiga. De hecho, ayer, en el 8M, antes de ir a la manifestación, hablábamos de las únicas cambios históricos que yo conozco y que tú conoces y que todos conocemos, sobre todo cuando estás dentro de movimientos, porque los conoces más, te informas más, porque whatever, son aquellos que han sido realmente tajantes. Claro. En la Mercedes de Vitoria, por ejemplo, caso muy cercano, quisieron poner más horas durante la pandemia, la gente de tal, quisieron poner a trabajar a gente en plan de, estás en pandemia pero mañana te puedo avisar para trabajar, o sea, y como dijeron, no voy a ir a trabajar, lo siento. Y claro, que de repente paras de hacer máquinas, ¿no? En este caso Mercedes, que hace coches, ¿no? Paras de hacer coches y vas a perder tal cantidad de dinero, pero es que me da igual porque estás atentando contra mis derechos, ¿no? Pero la única manera de que me escuches es que yo deje de producir, porque mi trabajo a ti te genera dinero. Entonces, si tú dejas de generar dinero, te enfadas. La única forma es que yo deje de trabajar, ¿no? De hecho, una de las cosas que yo me planteo muchísimo en este proceso de quién quiero ser, a mí Design for Change, espero que dure muchos más años, ¿no? Pero si yo por algún casual dejo de trabajar mañana, no estoy trabajando, a mí me costaría muchísimo entrar en una empresa. Porque tengo este mindset. Estoy produciendo para ti. Claro. Y yo te pertenezco. Y eso no es verdad, ¿no? Pero esa es la realidad. O sea, sí, no es verdad, pero en cuanto entras en una empresa, yo te pertenezco a ti y yo produzco para ti. Y tú a cambio me das un sueldo que puede ser más o menos en función de lo que a ti te salga de la punta de la huevera, ¿no? Entonces, creo que la única forma de funcionar realmente a nivel sociedad es esa desobediencia civil, pero sobre todo es dejar de trabajar. Si dejas de trabajar, dejas de producir. Paras el sistema capitalista que se nutre de que tú trabajes como un cabrón. Claro. Y ahí está la clave, en que tenemos más poder del que nos han hecho pensar que tenemos. Ya. Porque esos ejemplos, claro que no nos los cuentan en los libros de texto. La historia que nos cuentan es la historia de los reyes y de las monarquías y de las guerras, no es la historia de nosotros, de la gente. Entonces la historia de la gente habla de eso, todo el puñetero rato, sean 1500 o sean 1900. O sea, da igual, siempre está la gente demostrando que tiene más poder del que le han dicho que tiene. De hecho, es que la Revolución Francesa... La Revolución Francesa es el ejemplo que se estudia, ¿no? Sí. De la caída de la monarquía. Porque en ese momento, bueno, no voy a entrar en si monarquía sí, monarquía no, pero en ese momento la sociedad francesa estaba hasta el titi del señor que estaba ahí, del Luis XVI. Y dijeron, te vas a ir a tomar por culo. ¿Cómo? Claro. Pues vamos a reventar, o sea, pero vamos a reventar a niveles extraordinarios, claro. Vamos a reventar el Palacio de Versalles, te vas a tener que ir corriendo con la que dice que coman pasteles, es que vas a perder la cabeza en 2 días, y así fue, ¿no? O sea, y eso sí fue una desobediencia civil violenta, pero fue la única forma de que funcionara, sí. ¿No? Entonces, sin yo estar al 100% de acuerdo con la violencia en este sentido, me da la sensación de que es la única manera
de hacer las cosas, ¿no? O sea, Sí. ¿quieres cambiar las cosas? Revienta el sistema. ¿Cómo quieres reventar el sistema? Pues coge tu pistola y sal a la calle. No estoy haciendo una apología a las armas ni a la violencia, ¿vale? Que quede claro. Que sea una metáfora, ¿no? Pero es que me asombra que sea la única manera de cambiar las cosas a nivel social. Claro. Sí, para mí hay dos puntos claves ahí. Uno es la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, tiene ese lema bebido de las sociedades indígenas. O sea, parte de lo que no nos cuentan en la historia de la Revolución Francesa, de hecho, es que toda la Ilustración y su idea de libertad y de igualdad que nacen ahí, no se hablaba en Europa de libertad y de igualdad. No, de hecho fue cuando realmente empezamos a colonizar América, lo que empezamos a llamar América, cuando los indígenas... Vete tú a saber cómo se llamaba, ¿eh? Seguro que tenía un nombre y nadie nos lo contó. Sí, bueno, Abya Yala, en América Latina se habla de Abya Yala cuando se habla de la parte más del sur, ¿no? Pero en América del Norte la verdad es que no, depende un poco, ¿no?, de la zona. Pero lo interesante es que nos han vendido aquello como, una gente salvaje que estaban allí, que ya está, nos aprovechando de la patata y la trajimos, o como un genocidio en el cual matamos a todo el mundo y ya está. Pero jamás nos han contado que eran personas que pensaban, que analizaban la sociedad europea que les estaba invadiendo y que tenían opiniones intelectuales profundas sobre qué estaba ocurriendo. Hombre, es que no, la idea de libertad... Estás hablando de plantas, que no... O sea, claro, es gente que piensa y que piensa fuera de tu ventana de Overton. La idea de libertad y de igualdad estaban fuera de la ventana de Overton de Europa y la trajeron los intelectuales indígenas al analizar qué estaba pasando. Se reían de los colonos. Se reían literalmente de los jesuitas que iban allí, intentaban evangelizarles y decían, pero ¿tú te das cuenta de que estás basándote en la obediencia ciega? Aquí en esta sociedad nos basamos en la democracia, no en la obediencia ciega. Nos basamos en que no hay nadie por encima de mí y al que yo llamo jefe puedo desobedecerle si quiero y me tiene que convencer, me tiene que argumentar las cosas. Y yo le tengo cariño, le tengo aprecio porque sabe argumentarme. Pero puedo no obedecerle. Porque es líder, no es jefe. Claro. ¿No? Y eso es lo que nos hace tener organización, no la obediencia. La gente no hace las cosas bien porque si no la castigan, como hacéis en Europa, ¿no? Todo ese tipo de cosas, la crítica indígena que hace en Europa es lo que hace que bebamos las palabras de libertad y igualdad. Y eso no nos lo cuentan, como no nos lo cuentan pues todas esas historias de poder popular que tenemos, ¿no? Pero luego hay otra cosa que es que los estudios de Eric Chenoweth, por ejemplo, que lo hemos mencionado antes, hablan de que el porcentaje de éxito de la devolución violenta frente a la no violenta es el 50% menor. La violencia está generando que podamos realmente generar un cambio a veces, pero muchas veces no, porque la violencia es la parte del sistema que tenemos. Entonces, utilizamos violencia contra violencia, el sistema está jugando a su favor porque la violencia es lo suyo, y es muy difícil que salgamos ganando, y sobre todo es muy difícil que de ahí construyamos una cosa que realmente sea interesante, que realmente sea distinta, que realmente rompa la ventana de Overton. Por eso es interesante la no violencia, pero también hay que entenderla con sus limitaciones. Entender que violencia y no violencia quizás tienen que ver sobre todo con a quién, cómo y de qué maneras, ¿no? Como a qué llamamos violencia. Cortar una calle es violencia. Dentro de los estudios se considera no violencia. Bueno, pues para adelante con ello, ¿no? Pero evidentemente amenazar, hacer daño a una persona, ahí ya entramos en otro terreno, en los cuales, claro, queremos construir una sociedad basándonos en revoluciones que matan a gente. Pues yo entiendo que no, porque entonces lo que sale de ahí, como de nuevo otra vez, es volver a lo que estábamos antes, pero con otro nombre, ¿no? ¿Cómo entras en Cubo? Vamos a montar esto, tal, no sé qué. ¿Cuál es tu labor en Cubo? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que hacéis? Que sé que hacéis muchas cosas. Y creo que todo esa podéis terminar en Cubo en algún momento. Sí. Yo creo que en Cubo tenemos una cosa, que es que no sabemos lo que hacemos. Y de hecho la gente no sabe lo que hacemos, pero nos llaman porque creen que podemos hacerlo. Es un poco cómo funcionamos. De hecho, la estrategia de Cubo es mirar qué hicimos durante los últimos 6 meses y decir, así que hacemos esto, vamos a seguir. Vamos a ver cómo lo hemos hecho bien. Vamos a sistematizarlo ahora que ya sabemos lo que hacemos. Eso es, un poco así como funcionamos, ¿no? Pero básicamente la idea es, nuestro lema es el arte no cambia el mundo, lo cambian los artistas, con esta idea de que el arte tiene un poder transformador más profundo de lo que nos han enseñado que pensemos, ¿no? Y no es por el arte en sí mismo, sino por cómo los artistas transforman la realidad que tenemos. Porque para empezar a generar los imaginarios, ¿no? Si estamos hablando de crisis climática, estamos hablando de que todo lo que tenemos en las películas son distopías de apocalipsis, zombies últimamente, en los cuales todo se va a la mierda, ¿no? ¿El zombies lo dices por de las sofás o...? Porque, no sé, se puso de moda en un punto y como que ya parece que apocalipsis va con zombies. Me flipan además, las películas de distopías me alucinan, o sea, los Juegos del Hambre a tope, Geostorm a tope, San Andrés a tope, y Lo Imposible también, o sea, todo. Me flipa. Pero claro, si solamente tenemos imaginarios de lo que no queremos, no sabemos hacia dónde dirigirnos. Y no sabemos lo que queremos. Entonces, todo el poder que tiene el arte como generador de imaginarios es el que nos lleva a solamente estar huyendo de una realidad
pero no está construyendo otra. Entonces, una posibilidad muy profunda que tiene el arte es generar estos imaginarios, ¿no? Construir. Yo cuando trabajo con chavales en laboratorios ecosociales, que los llamamos, trabajo a través del teatro social, del storytelling, en crear, para empezar, entender cómo conecta todo con nuestra vida, ¿no? Puesto que decías, te parece que esto pasa en Bangladesh, pero no pasa aquí. Entonces, oye, vamos a aterrizar nuestro barrio, ¿qué pasa con esto que se acaban los recursos? ¿Qué pasa con esto de que el clima se desestabiliza? Entonces lo entendemos, lo profundizamos, lo conectamos con nuestra vida para luego poder contar historias de cómo podemos transformarlo. Entonces, ese es un proceso, por ejemplo, que el arte nos permite, es una cosa que a mí me encanta hacer dentro de Cubo, ¿no? Como generar estos nuevos imaginarios y generar el arte como un proceso y no como un producto. No se trata tanto de llegar a un sitio, sino de construir conjuntamente, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, es lo que hacemos con la Fundación Tomillo, ¿no? Cubo Fundación Tomillo tenemos un programa que se llama Vibras, porque en Cubo trabajamos mucho de la cultura urbana, ¿no? Es decir, podemos estar inventando la cultura. Sí, hacen cosas muy chulas, muy chulas, muy chulas. Y hay cosas interesantes sobre qué pasa cuando juntas a chavales a trabajar con rap, con freestyle, con producción musical, producción audiovisual, danza urbana, todo este tipo de estilos que trabajamos. Claro, nosotros no podemos ir colonizándoles con respecto a el rap se hace así. Clase de rap. El rap no puede darse clase de él, ¿no? Es como una cosa que tenemos muy clara, ¿no? Entonces, en los itinerarios donde trabajamos rap, trabajamos desde su propio conocimiento de lo que es la cultura urbana, que es la suya, que es su cultura, ¿no? En realidad, la cultura urbana es como un concepto también muy raro, bueno, podríamos entrar ahí en cosas, ¿no? Pero la misión de Vibras, de hecho, es intentar que los barrios donde están estos chavales, que son Usera y Carabanchel, no sean barrios donde los chavales sean esa gente que está allí en las esquinas drogándose por las noches, como nuestro imaginario nos pinta, sino que demostremos a los barrios que, bueno, esos chavales son capaces de transformar su propio contexto utilizando, no hace falta que les demos nuestras herramientas de adultos de no sé qué, no sé cuántos, utilizando sus propias herramientas de rap, no sé qué, no sé cuántos, pueden contar lo que quieran contar y pueden llegar a un paso más allá de contar, que es transformar su entorno y ser agentes de cambio, ¿no? Y para mí eso es una cosa interesante que hacemos en Cubo, que es trabajar esto de la educación transformadora, ¿no? De trabajar a través de procesos educativos, donde tenemos a grupos de chavales, en transformar los contextos en los que viven, donde ellos son los protagonistas a través de lo que ellos deciden hacer, ¿no? Que eso es Listening for Change Cubo, ahí como que es in love siempre, ¿no? Con ese tipo de cosas. Entonces, como que, bueno, son ejemplos de lo que hacemos, pero bueno, de repente hacemos eso, como de repente estamos haciendo turun tun tun en no sé qué sitio, porque de repente nos llaman ahí, sí, claro. Sí. Mayumana, pim pam. Claro, claro. De hecho, ahora estamos in love con Mayumana también. Ahora ¡Ay, estamos qué haciendo bien! cositas ¡Qué juntos bien! aquí en España. Porque Palmi, que fue la que fundó Cubo con Kiki y conmigo, ahora es directora de Mayumana España. Entonces, claro, ¡Qué guay! tenemos ahí como ¡Qué guay! match automático desde ¡Qué guay el match! Me encanta. Sí, Me sí, encanta sí, el sí. match. Me encanta. Sí. Entonces, eso, como que Cubo nace un poco con la idea de la mayoría de compañías de artes escénicas dicen que se dedican a los escenarios, pero si miras realmente sus cuentas, lo que se dedican es a hacer team buildings o cruceros. Entonces, si realmente en vez de esconder eso, lo sacas a la luz y dices, en realidad hacemos esto, pero lo queremos hacer con rigor, con confianza, con buen rollo, pues vamos para adelante con todo. No subimos a los escenarios cuando hay que subirse, pero cuando no, estamos utilizando el arte como proceso, que es realmente transformador y que es realmente bonito y que no hace falta esconderlo como, no, son solamente escenarios. Siempre suelo hacer preguntas de qué has aprendido en la vida, pero tengo ahí los libros y creo que es importante. Vamos a cambiar la pregunta. Me encanta. 3 libros que recomiendes leer. Uf, qué pregunta más jodida. ¿Sabes qué me pasa? Que en vez de 3 aprendizajes, 3 libros que te hayan servido en la vida, que creas que... Me encanta. Soy un puto consumista de libros. O sea, tengo demasiados libros en mi casa. Fíjate que me lo lía yo, ya, no sé por qué. Se me apoyó un resto, ¿no? Que claro, 3 libros, venga. 3 libros. No te he dicho uno porque uno es demasiado poco. Ya. Claro. Ya. Venga, empiezo por uno que es de Mercedes Clara, que fue mi tutora de Uruguay cuando yo estuve allí, que se llama Cuando el otro quema adentro. Cuando el otro quema adentro es la historia de Padre Cacho, que es un cura, que va a un barrio de Montevideo en el que está toda la situación muy marginalizada, muy pobre, y el que también se ha creado en un entorno muy pobre, pues empieza a transformar el barrio a través de escuchar a la gente. Y en ese escuchar a la gente devuelve en esa escucha el reflejo de la persona que es. En vez de simplemente eres pobre y vengo aquí a ayudarte, te quiero escuchar y a través de esa escucha veo la persona que hay en ti y tú ves la persona que hay en ti. De repente la gente se empieza a sentir persona y no solamente pobre. Empieza a transformarse todo, se empiezan a construir casas comunitarias, empiezan un montón de procesos ahí súper bellos. Y ese para mí es uno de los libros más importantes de mi vida, porque realmente, aparte de contar una historia con mucho detalle, con mucho mimo y muy transformadora, que me sirve de referencia constante, vuelvo a ese libro una y otra vez. Me parece que es un libro que además habla de un montón de cosas sobre qué significa ser humano también en sociedad y en comunidad.
Y me recuerda a mi etapa en Uruguay, me recuerda a la persona que para mí, una de las personas que más quiero, como es Mercedes, así que pues, cuando el otro quema dentro de Mercedes Clara es imposible conseguirlo, por cierto. Ya lo siento. Yo lo recomiendo, pero no vais a poder leerlo, lo siento. Os lo puedo dejar si queréis. Sí, y... ¿Qué más? ¿Qué más? Hay un libro también que claro, además estoy como muy estimulado con libros que tengo nuevos en casa. Está Otro fin del mundo es posible, que habla de, bueno, los que se inventaron la colapsología, ¿no? Que es la ciencia de cómo está colapsando la sociedad, los que estudian en profundidad qué está pasando, pues hablan de qué podemos hacer ante este colapso, ¿no? De una manera con la que yo resueno mucho, ¿no? Otro fin del mundo posible, Pablo Servini y su equipo, me parece un libro muy interesante, muy referente, sobre todo porque es muy divulgativo, muy interesante, muy a mí, y además está en castellano, que eso no siempre ocurre. Y luego, claro, a mí es que me flipa mucha gente últimamente, me flipa la Sophie Strand, me flipa el Michael Mead, me flipa Giacomo Lafe, Adrienne Marine Brown, que he hablado de ellas. Y, qué difícil es elegir ahí como un tercero. Pues... Estoy recorriendo mi biblioteca ahora mismo en mi cabeza. Estoy como te estoy viendo, te estoy viendo. ¿Dónde está? Te he visto el cerebro, cómo está funcionando. Ya. Qué difícil es elegir. Pues voy a dejarlo ahí. 2 libros. 2 libros. Le he pedido 3, hace 2. No pasa nada, desobediencia civil, hemos dicho, ¿no? Y por último, una persona que quieres que venga, a la que podamos invitar, de tu parte, venga, que venga a hablar con nosotros. Conmigo, o sea. Contigo y tus fantasmas. Siempre hablo en plural, que estoy yo sola. Siempre. Sí. Juan de Vicente dice que la innovación se conjuga en primera persona del plural siempre. O sea que perfecto. Venga, como esto es un post de educación en realidad, pero no. No, o sea, ya ves que no. O sea, se va fuera de clase, pero nada que ver. Pero fuera de clase. Yo diría, una persona que a mí me parece muy estimulante es Ani Pérez. Vale. Ani Pérez. ¿Qué hace Ani Pérez? Ani Pérez publicó un libro hace poco que se llamaba Las fases alternativas, que habla de cómo esta moda de la innovación educativa es un poco trampa. Está como un poco vacía de lo importante y quizá un poco rellena de ventana de Bertón capitalista de esa. Bueno, pues la invitamos y gestionamos una charlita con ella. Albert, muchísimas gracias por venir, por este ratito. Ha sido muy interesante, o sea, de verdad he aprendido muchísimo en esta hora y media que íbamos hablando. Y ha sido muy cómodo también, o sea, gracias por hacerlo cómodo, porque, bueno, creo que también me apetecía hacer un espacio y generar un espacio cómodo, en plan de, no voy a poner una mesa, voy a poner un sofá para que te sientas como te dé la gana. Antes usábamos ese sofá, ahora usamos este, porque es más grande y es más cómodo. Pero también creo que la conexión con la otra persona es importante, ¿no? Entonces, gracias por hacerlo fácil, como sencillo, y que podamos hablar de estas cosas, es que es maravilloso. Me voy a tomar un café con él todos los viernes para hablar de la vida en general. Sí, gracias a ti. Gracias. Me encanta poder estar en este sofá.